Hola chicos, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado bien. Trataré de subir estas historias lo más rápido posible. También quiero aclarar que estas teorías no son mías, tampoco las imágenes. Todos los créditos a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos. Capítulo 147, a comercio. Comunicado de usuario 2021-10-23. ¿Qué haces aquí, Orochimaru? Tsunade cuestionó. La forma de Uchiha Sasuke retrocedió como si su pregunta hubiera sido una especie de insulto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Repitió de vuelta, sacudiendo la cabeza. He estado aquí desde el principio, Tsunade Hime. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo último que escuché era que estabas revolcándote en la autocompasión o algo así en el complejo Senju. Realmente debería haber estado controlando mejor a sus ex compañeros de equipo y a sus compañeros Sannin, considerando que ambos habían sido bastante formidables en su mejor momento, pero con Tsunade aparentemente desinteresado en el estilo de vida shinobi y el tiempo de Jiraiya ocupado principalmente por su carrera como autor, Orochimaru había descuidado un poco para hacerlo. En su mayoría, solo confiaba en los rumores habituales para mantenerse vagamente al tanto de su paradero. De pie ante él había evidencia de que sus métodos eran algo deficientes. Yo trabajo aquí, defendió su presencia, haciendo todo lo posible por cruzarse de brazos sin derramar su plato. Ella tuvo moderado éxito. Fui contratado por Naruto. Bueno, por supuesto. Orochimaru estuvo de acuerdo con bastante facilidad. ¿Por qué iba a tener algo que no fuera el mejor médico trabajando para él? Era bastante obvio para el hombre que pensaba que su ahijado se merecía el mundo entero. El último Senju levantó una sola ceja. Entonces, ¿por qué preguntaste qué estaba haciendo aquí? Va, tiene sentido si él te contrató. Por lo que sé, podrías estar aquí calentando su cama. Sus ojos se entrecerraron con sospecha cuando un ligero tinte rojo se extendió por las mejillas de Tsunade. ¿Se había perdido algo mientras estuvo fuera? Tenía la sensación de que lo había hecho y de que había sido algo espectacular. Con suerte, Naruto al menos le diría al respecto. Saca tu mente de la alcantarilla, Orochimaru. Eres tan malo como Jiraiya. ¿Dónde está Naruto? Estoy y yo, se encogió de hombros. Eso hace de este palacio un hogar. Es perfectamente aceptable para mí hablar de ese tipo de cosas aquí. Si has estado cerca de Naruto, sabrás que los pisos inferiores aquí están abiertos al público para las tareas administrativas de los funcionarios de Nami, eso no es privado. No me importa que haya invitados en la casa, todavía es donde vivo, así que actuaré como me plazca. Si no les gusta, son libres de irse. Impropio es lo que es. Ni siquiera son tus invitados, son de Naruto. Ese fue un buen punto y Orochimaru se encontró frunciendo el ceño. Bien dicho, concedió. Supongo que ganas esa discusión. Lo restringiré a los pisos superiores. El rostro de Sasuke de repente se dividió en una gran sonrisa. ¿Te importaría subir las escaleras para continuar con esto? Tsunade y Mikoto se estremecieron al verlo. Orochimaru ya era bastante perturbador, pero se veía aún más inquietante en el rostro de Sasuke. Ninguno de ellos lo había conocido realmente personalmente después de la masacre, pero había algo intrínsecamente incorrecto en la forma en que su rostro se torció para adaptarse a la sonrisa de Orochimaru. No particularmente, Tsunade hizo una mueca. Pero iba a volver a subir de todos modos, y no estoy exactamente vestida para salir a Anaime. ¡Excelente! Las manos de Sasuke aplaudieron juntas, su sonrisa nunca se desvaneció. Ha pasado tanto tiempo desde que tuvimos la oportunidad de ponernos al día, tendrás que contarme todo sobre tu tiempo con Naruto. Una parte de ella no quería saber, pero, ¿qué se supone que significa eso? No lo sé, Tsunade. ¿Debería significar algo? Pensándolo bien, tal vez sería mejor ir desnudo a la ciudad. Ella no solo estaba diciendo eso, tampoco. El último Senju lo estaba contemplando como un posible escape y no debería sorprender que estuviera demostrando ser la opción más atractiva. Ahora, Tsunade. Desafortunadamente, no parecía que la sonrisa de Orochimaru fuera a ninguna parte. Si te vas, ¿quién estará cerca para cuidar de las necesidades de Naruto? Prácticamente ronroneó esa última palabra, agregando la sugerencia de que no debería haberlo hecho. Una vez más, las dos mujeres estaban de acuerdo en que era más que un poco perturbador. Sin embargo, si eso se debió a Orochimaru o al cuerpo actual que estaba usando, ninguno estaba del todo seguro. Estoy seguro de que Shizune podría encargarse de ellos muy bien. ¿Shizune? Orochimaru cuestionó. ¿Tu aprendiz era? Sostuvo la barbilla de Sasuke en su mano y la inclinó pensando mientras trataba de recordar algunos de los detalles que rodeaban a sus antiguos compañeros de equipo.
Kato, creo que era, ¿verdad? La sobrina de Dan. Sí, bueno, ella puede tener una edad más adecuada para atender las necesidades de Naruto, y ella todavía era mayor que Naruto, si Orochimaru recordaba correctamente, por lo que también parecía encajar con sus gustos. Al menos de esa manera. Su tono sugerente continuó enviando salvadores incómodos por las espinas dorsales de Tsunade y Mikoto. Pero, ¿qué pasa con sus necesidades médicas? En caso de que suceda algo, deberás estar disponible, Tsunade. Ella es bastante capaz. Tsunade descartó su argumento. Además, ella es su médico jefe, es su trabajo estar disponible, no el mío. Eso llamó la atención tanto de Mikoto como de Orochimaru. Espera, ¿ella es la médica jefe? ¿En serio? Tsunade se cruzó de brazos a la defensiva y resopló. Ella fue contratada primero. Cuando me dieron una oferta, el puesto ya estaba ocupado y ella tenía la titularidad. ¿Tenencia? La ceja de Mikoto se levantó. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando para él? No lo sé. ¿Unos meses? ¿Un año? Sea lo que sea, él no estaba dispuesto a reemplazarla como médico jefe de los lobos, así que me ofrecieron un puesto como su asistente. Mikoto apenas parecía estar satisfecha con esa respuesta, pero Orochimaru parecía apenas capaz de contener su diversión. Senju Tsunade, médico junior. Sasuke se rió de la manera más perturbadora. Esa es una de las mejores cosas que he escuchado. Parece que el estudiante realmente supera al maestro, Tsunade Ime. Cállate, eso solo significa que hice bien en elegirla y entrenarla. Ninguno de tus asistentes ha demostrado alguna vez que valga la pena. Orochimaru se detuvo a mitad de una risita, la expresión de Sasuke volvió a algo un poco más natural para él. Kabuto estaría bastante insultado al escucharte decir eso, debería pensar, pero no puedo decir que estés completamente equivocado. Una expresión pensativa se asentó. Aunque probablemente no sea demasiado tarde, Mikoto y Tsunade compartieron una mirada. Tal vez ustedes dos deberían ponerse al día, sugirió Mikoto. Antes de que tenga la oportunidad de pensar más en eso. Sí, Tsunade estuvo de acuerdo con tristeza. Esta es probablemente mi responsabilidad ahora, ¿no? Mikoto asintió. Bien. Resopló la princesa babosa. Vamos, Orochimaru, vayamos a la biblioteca privada de Naruto. Te contaré que Shizune ató a Naruto a su cama nuevamente y tal vez, si no está demasiado ocupado, incluso se detenga para unirse a nosotros. Eso, por supuesto, llamó la atención de Orochimaru de inmediato. Sí, sería bueno volver a verlo, hizo una pausa. ¿Dijiste que Shizune lo ató a su cama otra vez? Bueno, no exactamente. Se corrigió a sí misma. La primera vez fue su cama. Orochimaru no tenía idea de cómo se había perdido eso, pero no estaba dispuesto a perder esta oportunidad de ponerse al día ahora que lo sabía. Y, tal vez, si descubría el asunto de su próximo cuerpo lo suficientemente rápido, la próxima vez sería Naruto atándolo. Ninguna de las mujeres sabía lo que Orochimaru estaba pensando, pero basándose en la expresión del rostro de Sasuke, realmente no querían saberlo. ¿Qué quieres decir con que has perdido un tren? Yaiji se detuvo en el pasillo cuando una voz elevada llegó a sus oídos. Había regresado a la oficina principal para solucionar un problema con el último cheque de pago de Bukra. El hombre enorme no era alguien que quisieras que te persiguiera por el resto de su dinero y una mirada a una foto de él hizo que el gerente de nómina estuviera muy de acuerdo. Agregado a su próximo cheque se convirtió rápidamente en cortaremos un nuevo cheque inmediatamente para el resto. Yaiji pensó que había sido una decisión bastante sabia de su parte, pero lo que estaba escuchando era mucho más interesante. Solo eso, jefe. Lo llevamos unas pocas millas a la ciudad para tomar unas copas después del trabajo, pagamos el combustible y todo lo demás. Salimos del bar alrededor de las 2 o 3 de la mañana y solo comieron un poco cada uno, lo juro, pero el tren se había ido. Esas cosas son demasiado complicadas para que cualquiera se suba y te ahuyente, ¿no tenías el motor bloqueado? Por supuesto que lo hice. Incluso quité la palanca de freno para que no se pudieran deshacer hasta que volviéramos, es por eso que mantuve las bebidas bajas. Ahora hay una forma en que debería haber podido irse, al menos no todo en silencio. Nosotros. Habría escuchado el chirrido de los frenos desde el otro lado del valle si alguien lo hubiera intentado. ¿Y qué, estás tratando de decir que alguien pasó y recogió la maldita cosa? Bueno, había un solo par de huellas cerca de las vías. Las siguieron hasta donde detuvimos el tren y luego caminaron hacia los muelles. Yaiji no podía verlo pero podía sentir la mirada que el supervisor le estaba dando a quien quiera que estuviera al otro lado de la puerta con él.
¿En serio esperas que crea que alguien recogió el tren y luego se subió a un bote con él? ¿Qué tan estúpido crees que soy? No sé qué más decirte, jefe. No hay otra explicación a menos que los dioses se agachen y lo recojan por sí mismos. Fue en ese momento que Yaiji continuó, ya había escuchado suficiente. Desafortunadamente para ese trabajador ferroviario, probablemente tenía más razón de lo que creía, con su primera explicación, eso es. Yaiji no conocía a ningún dios, pero podía pensar en un hombre que podría levantar su motor y marcharse con él. Eso explicaría por qué Kari había sido quien daba las órdenes cuando pasó junto a la tripulación del tren antes, pero por supuesto nadie estaba dispuesto a cuestionar a la mujer que era, sin duda, la tripulante favorita de Hugo. Honestamente, Yaiji solo estaba sorprendido de que no hubiera ido con él, aunque a juzgar por el ceño fruncido que tenía, tal vez no sabía el plan del joven. En ese caso Hugo tuvo su lástima, le iba a arrancar uno nuevo cuando lo encontrara de nuevo. Sin embargo, Yaiji estaba un poco celoso, su sexo de reconciliación probablemente sería materia de leyendas. Bastardo suertudo. Kari, de hecho, estaba absolutamente furiosa. Hugo se había ido de su habitación compartida esa mañana, todas sus cosas empacadas, y no se había presentado a trabajar en las vías. Rápidamente se hizo cargo de asegurarse de que no incumplieran la fecha límite, pero su trabajo en las vías había sido lo más alejado de su mente. Para empeorar las cosas, a Bukra le habían faltado casi 3 días de trabajo en su cheque y estaba furioso. Con el equipo de Hugo, liderado por Kari, y el equipo de Yaiji trabajando en el mismo proyecto en ese momento, eso significaba que se había hecho aún menos trabajo ese día. El oso de un hombre que era Bukra había estado a punto de tirar traviesas enteras a la locomotora del equipo o a los arquitectos que marcaban las parcelas en la colina. Coincidentemente, el hombre planeaba usar ese dinero para hacer strippers. No estaba complacido de que se le negara su forma favorita de relajación después del trabajo y fue solo Yaiji quien tomó uno de los motores para arreglar las cosas en la oficina principal, lo que le permitió establecerse. Aún así, eso solo había resultado una pequeña distracción del problema real. ¿A dónde diablos se había ido Hugo? Sabía que él estaba aquí solo por los trenes, pero estaba muy segura de que le había proporcionado algunas razones muy persuasivas para que se quedara aquí en Yuki no Kuni. Parecía que la próxima vez tendría que ser un poco más abierto, tal vez una correa. Él era suyo, maldita sea, y no estaba dispuesta a dejarlo ir. Tan pronto como las cosas se arreglaran aquí, ella iría tras él. Desafortunadamente, eso tendría que esperar a que Yaiji regresara porque tenía la sensación de que él tendría alguna idea de a dónde había ido Hugo. Eso estaba bien, todavía necesitaba averiguar si estaba arrastrando ese dulce trasero de él aquí o si lo estaría atando en otro lugar. Supuso que dependía de a dónde se había escapado, en realidad. Tal vez sería un poco más suave con él si estuviera en algún lugar bueno. Está bien, probablemente no, pero ella no estaría tan enojada por tanto tiempo al menos. Una isla tropical y algunas bebidas afrutadas y ella solo necesitaría unos días para perdonarlo. El sexo en la playa, en particular, seguramente la animaría. Por supuesto, ella quiso decir eso en más de un sentido. Un escalofrío recorrió la columna de Hugo mientras se acurrucaba en la cubierta de un bote contra una enorme caja que en absoluto era el último modelo del tren de Yuki no Kuni. Había costado un poco más convencer al capitán de partir con solo la mitad de su espacio ocupado con carga y solo unos pocos pasajeros, muchos de los cuales estaban seguros de que tenían unos días más antes de su partida, pero Hugo había visto una oportunidad y lo agarró. Después de todo, no era tan frecuente que viera una de las mejores locomotoras, y cuáles eran las posibilidades de que uno de los equipos con una se encargara de transportar las cosas que su equipo necesitaba para la pista cerca del futuro complejo de Doto. Difícilmente habían sido sutiles acerca de sus planes para la noche y él los había seguido hasta el siguiente pueblo después de que su envío había sido descargado. Una locomotora nueva desatendida en una de las pocas ciudades portuarias de Yuki no Kuni. Difícilmente había necesitado más invitación que esa. Por supuesto, tuvo que regresar por las pocas cosas que tenía y pensó en llevar a Kari con él, pero al final pensó que podría comunicarse con ella después de completar su misión. Tal vez incluso podría obtener permiso para volver y seguir trabajando para el ferrocarril y ellos podrían fingir que no había pasado nada. Ahora, sin embargo, se preguntaba si no debería haber dejado al menos una carta o algo así. Probablemente estaba bastante enojada con él en ese momento y tan caliente como enojada podía estar Kari, tenía la sensación de que probablemente llegaría a arrepentirse de ese descuido.
Tal vez debería asegurarse de tener un regalo con él cuando la volviera a ver, eso probablemente no estaría de más. Solo tenía que averiguar qué diablos sería suficiente para convertir toda esa ira en alegría. O, la mayor parte de la ira, de todos modos. Sería una pena deshacerse de todo eso cuando ver su ceño fruncido siempre aceleraba su corazón. También sabía cómo le gustaba a ella manejar esa ira, aunque por lo general no estaba dirigida a él, así que tal vez esto no sería lo mismo, y siempre estaba feliz de ayudar con eso. Ella no resolvería su enojo con él con alguien más, ¿o sí? El pensamiento lo dejó con una sensación de inquietud. Tal vez ese regalo tenía que ser un anillo. Y una casa. De todos modos, ¿cómo estuvo el mercado de la vivienda en Nami? No tenía mucho ahorrado, pero tal vez Orochimaru estaría dispuesto a ayudarlo con un préstamo si Tsukuyomi estaba complacido con su regalo. Después de todo, habían sucedido cosas más extrañas en situaciones que involucraban al sabio serpiente, y Hyugo estaba seguro de que podría encontrar un trabajo adecuado en los muelles para ayudarlo a pagar una hipoteca. ¿Cómo estaba el crédito de Orochimaru? Mejor pregunta, ¿quién le daría a Orochimaru una línea de crédito? Tal vez sería mejor ir a Kabuto en busca de ayuda con eso. O simplemente directamente a Tsukuyomi. Hyugo podría no tener ningún crédito, pero no era como si Tsukuyomi no tuviera dinero de sobra. Si Hirobu tenía razón sobre los trenes, entonces el daimyo probablemente estaría de buen humor cuando Hyugo preguntara. Con un poco de suerte. En realidad, probablemente sea lo mejor que estés aquí, Tsunade. ¿Y por qué es eso? Porque ya estaba planeando tratar de usar las células de tu abuelo para hacerme un nuevo cuerpo. Tener un profesional médico cerca seguramente hará que las cosas salgan mejor. Tsunade lo miró fijamente. ¿Por qué diablos te ayudaría con eso? ¿Estás haciendo algo más? Sí, en realidad. Oh. Sasuke parpadeó, transmitiendo la sorpresa de Orochimaru. De todos modos, se sacudió. Si me ayudas a tener un cuerpo mejor que este, incluso dejaré que te unas a mi tiempo de Naruto. Tsunade se amordazó. No necesitaba esa imagen. ¿De qué diablos estás hablando? Orochimaru parecía genuinamente insultado. Quiero que sepas que solo elijo los mejores cuerpos. El último fue absolutamente hermoso y no creerías lo que podría hacer con esa lengua suya. El rostro de Sasuke se torció en algo lascivo. Naruto ciertamente no pudo, deberías haber visto la cara que hizo cuando yo, no, detente. Tsunade agitó las manos ante ella como para alejar las palabras de Orochimaru. Esa es información más que suficiente, gracias. Cuando Orochimaru fue detenido por su interrupción, algo más que el hombre había mencionado llamó su atención. Espera, ¿ella? Bueno, por supuesto. No pude convencer a Naruto de que se acostara conmigo como hombre ahora, ¿o sí? Ella le envió una mirada plana. ¿Esa fue en serio tu consideración por tu último cuerpo? Por supuesto que no. La indignación rápidamente dio paso a una sonrisa lasciva. Ese fue simplemente un beneficio increíble que estaba más que feliz de aprovechar. Pero es el enfoque ahora. Bueno, sí. Sasuke se cruzó de brazos. Tengo lo que he estado buscando, tengo la intención de hacer que mi próximo cuerpo sea permanente si puedo. Y tu cuerpo permanente es el de una mujer. ¿Hay algún problema con eso, Tsunade? Puedo identificarme como quiera. Primero, eso no es identificarse, tendrías un cuerpo biológicamente femenino. Tsunade puso los ojos en blanco. Segundo, no hay ningún problema con eso, simplemente no me di cuenta de que quería ser mujer. Nunca me pareciste del tipo. ¿Qué, exactamente, es el tipo? Preguntó Orochimaru, levantando una ceja desafiante. ¿Sabes qué? Olvida que dije algo. Así que quieres mi ayuda para hacerte un cuerpo femenino y, a cambio, me ofreces un trío contigo y Naruto. Incluso suponiendo que Naruto quisiera eso, ¿por qué crees que lo haría? Tsunade. Orochimaru la miró a los ojos, completamente serio. ¿Quieres? Él le aseguró. No solo existe el hecho de que estarás con Naruto, y parecía que, en lo que a Orochimaru se refería, era razón más que suficiente para ello. Pero, como dije, no creerías las cosas que ahora puedo hacer con mi lengua. Tan tentador como eso, respondió Tsunade, rotundamente. Creo que pasaré. Aunque si logras que dejes de hablar de tus planes con Naruto, te ayudaré. Sasuke le lanzó una amplia sonrisa y aplaudió con deleite. Excelente, esto hará las cosas mucho más fáciles. Sí, se quejó ella. Solo porque ella estuvo de acuerdo no significa que le gustó. ¿Por qué estás tan obsesionado con hablar de eso?
Su respuesta inmediata fue un puchero que, si bien encajaba extrañamente en la cara de un Uchiha Sasuke, inquietantemente, en realidad, hizo que Tsunade se sintiera bastante incómoda. Casi se arrepintió de preguntar. Había disfrutado un poco de esos placeres cuando era más joven, por supuesto, pero me había estado enfocando en otras cosas durante décadas antes de mi último cuerpo y ser un nuevo género, bueno, era prácticamente nuevo para mí. Lo disfruté inmensamente, ya sabes, pero luego tuve la oportunidad de obtener el Sharingan, sus ojos se convirtieron en molinetes carmesí por un segundo. Y fui a por ello. Había redescubierto mi deseo sexual, siempre estoy cerca del que lo trajo de vuelta, mi cuerpo actual es el de un adolescente, Tsunade se estremeció ante eso. Sí, eso probablemente no estaba ayudando. Y Naruto ni siquiera me tocará ahora. Bueno, Orochimaru ofreció una sonrisa tímida. Supongo que debería haberse esperado. Podría haber tenido alguna oportunidad incluso cuando era niño, pero Naruto conocía este cuerpo antes de que lo tuviera en mis manos, así que eso no me está ayudando en nada. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo, Tsunade? No tengo la mínima idea. Ella admitió. Mis tetas se han ido. Probablemente no debería haber dicho nada, se dio cuenta Tsunade más tarde, pero en ese momento no pudo evitarlo. ¿Has intentado darle senos a tu cuerpo actual? Probablemente no sería demasiado difícil. ¿Crees que Naruto podría estar más cómodo con mi cuerpo actual si hiciera eso? No lo sé, pero me cuesta imaginar que no le gusten las tetas. Ese es un buen punto, asintió Orochimaru. ¿Crees que podríamos hacer este cuerpo completamente femenino? Lo había considerado antes, pero no estaba muy seguro de cómo lo haría. Pues no, no hacerlo sino hacerlo bien. No solo quería que pareciera femenino, lo quería completamente femenino. Esa era la única forma en que podría tener más tiempo de Naruto en un futuro cercano. Con un suspiro, Tsunade se condenó a sí misma a su destino. Entre los dos estoy seguro de que podemos. Trató de animarse un poco con una broma. Si lo hacemos, supongo que tendremos que usar eso en Jiraiya también. Tal vez estará tan ocupado mirándose a sí mismo que dejará en paz a otras mujeres. Exactamente. Orochimaru exclamó y Tsunade se sorprendió brevemente por el entusiasmo en sus palabras. Rápidamente tuvo su explicación. Estaba diciendo antes que necesitábamos convertirlo en una mujer, luego Naruto puede tener el conjunto completo. No tengo intención de ser tenido y recogido, Orochimaru. La sabia serpiente desechó su protesta, despreocupada. Cambiarás la razón, Tsunade. No te preocupes. Honestamente, estaba mucho más preocupada de que pudiera. Con suerte, Orochimaru no anduvo plantando ninguna idea en la cabeza de Shizune o Naruto terminaría entrando a su habitación para encontrar un trío de Sannin atados a su cama. La mirada en su rostro probablemente valdría la pena encontrarse en esa situación, pero ella no tenía exactamente la intención de averiguarlo de primera mano. Sin embargo, podría ser una buena razón para aprender el Kage Bunshin. Ella lo pensaría. No veo por qué vas en primer lugar. Mai frunció el ceño. Tener una base oculta allí está bien, pero aún mantienes a la mayoría de los lobos aquí en este momento. No tiene ningún sentido. Me voy a ir, así que Hiro se pone nervioso. Volcará esa frustración en Asuma y los dos tendrán un poco de fricción mientras arreglan el lío con Kase no Kuni. Debería darnos un poco más de espacio para respirar. Mientras tanto, Naruto explicó fácilmente. A menos que estés planeando asesinar a uno de ellos, no veo el punto, no se volverán uno contra el otro. No fácilmente, corrigió Naruto. Pero esa no es mi intención. Solo quiero que las cosas sean un poco difíciles para ellos hasta que estemos completamente preparados en Yunokuni. Desviar su atención, ¿sí? Me gustaría que los lobos regresen a las sombras tanto como podemos, es más seguro de esa manera. Mai puso los ojos en blanco y no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. Lo más seguro sería poner a los lobos en una posición de poder en la que otros estén demasiado preocupados por las consecuencias de sus acciones para actuar contra nosotros. Esconderse solo hará que nos busquen más y los lobos en el campo parecerán aislado y vulnerable. Sayana continuaron sentados en silencio, observando cómo Naruto y Mai iban y venían. Se suponía que la reunión era sobre el funcionamiento de Nami mientras Naruto supervisaba personalmente la construcción de la base de Yunokuni, pero Mai se había preguntado por qué era necesario. Si estamos fuera de la vista y están distraídos vigilándose unos a otros, entonces no seremos el objetivo. Por ellos, fue su contador. Otros todavía estarán al acecho de nosotros. Hizo una pausa en eso y, después de unos segundos, asintió para reconocer su punto. Sí, puedo ver de dónde vienes con eso.
Él continuó. Aún así, creo que sería mejor si me alejara un poco del centro de atención. La mayor parte del enfoque de los Wolves está en mí de todos modos, veamos cómo responde el mundo a mi partida. Tal vez ellos me volveré audaz, tal vez sin verme se tomen menos en serio a la casa de los lobos. ¿Qué se supone que debe lograr eso? No obtenemos nada útil de eso. Naruto solo se encogió de hombros y a los otros ocupantes de las habitaciones se les ocurrió que había algo que se podía deducir de esto. Sin embargo, fuera lo que fuera, Naruto apenas parecía interesado en compartir esa información con ellos. Sai y Ana tenían sentimientos incómodos por eso, pero sabían que no era su lugar para cuestionar. Podrían dejarlo así. Mai, sin embargo, tenía un presentimiento mucho peor al respecto y era su lugar para interrogar. De hecho, ese era posiblemente su deber más importante. Por supuesto, Naruto tenía una carta de triunfo. ¿Puedes confiar en mí, Mai? Ana y Sai compartieron una mirada. Esta discusión era tan buena como terminada. Por supuesto que puedo. Se cruzó de brazos, insultada por haber preguntado, pero más que eso, estaba distraída por pensamientos de momentos en los que no había confiado en él y, peor aún, de los momentos en que él había confiado en ella solo para ser defraudado. Entonces confía en mí. Voy a ir a Yuno-kuni por un tiempo para supervisar la construcción. Dejaré a Nami-no-kuni y los lobos en manos de ustedes tres. Se encontró brevemente con los ojos de Ana y Sai. Sé que estarán bien atendidos. Por supuesto, Naruto. Sai lo tranquilizó. Somos más que capaces de encargarnos de Nami y los lobos. Naruto sonrió. Lo sé. Algo al respecto parecía apagado, pero nadie allí podía decir exactamente qué estaba mal. Saldré en los próximos días, tan pronto como resuelva a algunos de nuestros invitados. Con lo cual te refieres a la miríada de personas extrañas que atraes hacia ti, ¿verdad? Bromeó Ana suavemente. Cuidado, señaló Sai. Técnicamente eres uno de ellos. Lo consideró por un segundo, ladeando la cabeza, antes de encogerse de hombros. Bueno, tal vez no seamos tan extraños, entonces. Orochimaru está actualmente en la biblioteca vistiendo el cuerpo de Uchiha Sasuke y hablando con Senju Tsunade. Señaló Naruto. Lo había estado evitando por esa razón. Orochimaru todavía era bastante pegajoso, si entraba allí sin una fecha límite, nunca podría escapar. Desafortunadamente, no había exactamente nada más de lo que tuviera que ocuparse en este momento. No importa. Eso no es tan malo. Sai se encogió de hombros. Naruto actualmente está financiando a la novia de su hermana en una misión para un pueblo que redujo a cenizas. Eso es extraño. Ana tarareó de acuerdo. Uno de sus hijos Esbijul ha estado en una relación con otros dos. Mai agregó, inexpresiva. Eso es lo extraño. ¿Qué es esto? Preguntó Naruto. ¿Una competencia? Bueno, tú ganarías. Señaló Ana. Sai y Mai asintieron con la cabeza. Eso es porque solo estás usando ejemplos que se relacionan conmigo. Los otros tres compartieron una mirada antes de que Sai, divertido, se lo explicara. Bueno, nada de lo que tenemos puede siquiera acercarse a ninguno de esos. Eso es justo. Después de un segundo, decidió que si no podía vencerlos, también podría unirse a ellos y optó por contribuir él mismo. Le di a una hija mitad serpiente mitad mujer de una deidad viviente la tarea de hacerse cargo de un país para mí solo para que no tuviera que tratar con ella. Nuevamente los tres compartieron una mirada antes de que Ana levantara los brazos en señal de rendición. Está bien, definitivamente ganas. Eres, sin duda, el más extraño de todos nosotros. Naruto le devolvió la sonrisa, esta mucho más genuina que su intento anterior. Y así es como los atraje a todos ustedes hacia mí. Cuando lo pones así, casi suena como si lo estuvieras haciendo a propósito. Comentó Mai, levantando una ceja en una pregunta silenciosa. No tengo idea de lo que podrías estar insinuando, Mai. Es solo mi encanto natural. Ella soltó un resoplido de diversión, sacudiendo la cabeza. Claro que lo es. Al menos llévate a algunos de ellos, ¿quieres? Hará nuestro trabajo más fácil. Lo consideraré. Él prometió. Pero no tengo mucho espacio en este momento. Traeré algunos de los otros como pueda. Mejor que nada. Ana sonrió. ¿Puedo emitir mi voto por Orochimaru y Anko? Tener a esos dos fuera del palacio reducirá el caos en 1.000.000% o más. De nuevo, lo consideraré. Mikoto regresó recientemente. No quiero tener que lidiar con ella fregando y metiéndose en peleas con Ana mientras no estás. Fue el comentario de Sai. Oye, eso fue una vez. Ana frunció el ceño.
Y eso fue después de que ella apareció llamándose a sí misma su madre cuando nadie sabía quién diablos era. No puedes culparme por eso. Nadie te culpa de nada. Mai interrumpió. Sin embargo, mi propio voto es probablemente para los miembros de Akatsuki. Puedes incluir a Mikoto si quieres, pero me sentiría mejor si Mad Bomber no estuviera en Nami. Ese fue un buen punto, pero Ana lo interpretó de otra manera. ¿Te gusta más la idea de él en un pequeño búnker con Naruto? Mai hizo una mueca. No importa. Tal vez sea mejor que se quede aquí por el momento. Entonces otra vez, continuó Ana. Queríamos un palacio para que Naruto regresara, ¿verdad? ¿Crees que podríamos intercambiarlo con alguien más? Sai preguntó. ¿Con quién lo cambiaríamos y por quién lo cambiaríamos? Preguntó Naruto, genuinamente curioso de quién tenía Sai en mente. Escuché que Ame tiene un ángel, podríamos intentarlo por ella. ¿No es ella miembro de Akatsuki? Preguntó Mai. Bueno, sí, pero probablemente sería mejor que Deidara. Ana lo golpeó en la nuca. Entonces, ¿por qué diablos la cambiarían por él? Oh, sí, ese es un buen punto. Sai frunció el ceño. Tal vez si lanzamos a Sasori y Kisame, sugirió con esperanza. ¿Tendrían que ser idiotas para aceptar ese tipo de intercambio? ¿Quién querría tener esos tres? Sai se encogió de hombros. Los hicieron miembros de Akatsuki en primer lugar. Ese fue un muy buen punto, en realidad. Podríamos ser capaces de llevarlo a cabo entonces. Ana sonaba sorprendida por sus propias palabras. Siempre podría dárselos a Kiri, escuché que estos días necesitan un shinobi fuerte. 3 pares de ojos se volvieron para mirar a su daimyo. ¿Estás tratando de matar al Mizukage dándole un aneurisma? Creo que hay formas más fáciles que hacer constantemente cosas que no tienen sentido. Sai simplemente enviaría un equipo de lobos, pero tampoco era el daimyo. Creo que simplemente disfruta jugar con ellos. Ofreció Ana. Aunque creo que probablemente podría tener un mejor pasatiempo. O quiere cambiarlos por la novia de su hermana por alguna razón. Fue la entrada de Mai. ¿Venganza? Preguntó Sai. Influencia, probablemente. Mai negó con la cabeza. Ana puso los ojos en blanco. Ninguno de ustedes tiene imaginación. Obviamente es para continuar con la línea Uzumaki. Ellos la miraron y luego, en realidad, eso no es del todo irrazonable. Ambas son mujeres. Si quisieran un hijo, necesitarían un donante y Naruto tiene sangre de Uzumaki. Sai lo consideró. Eso lo convertiría en un niño Uzumaki y luego Naruto y su novia podrían criarlo en el complejo del clan Konoha. Mai también agregó a la idea o Naruto podría mantenerlo como su heredero y usarlo para tener más influencia sobre Konoha. ¿Por qué necesitaría un heredero? Ya tiene un montón de amantes, uno de ellos está destinado a quedar embarazada con el tiempo. Aportó Ana. Naruto se aclaró la garganta antes de que alguien pudiera responder eso, atrayendo la atención hacia sí mismo. Lo estaba sugiriendo porque no hay un pueblo para que Deidara destruya allí, ya que yo mismo lo reduje a cenizas. Se ofrecieron 3 sonrisas tímidas cuando ofreció una explicación mucho más razonable. Y te agradecería que te abstuvieras de especular sobre con quién podría decidir tener hijos. Entonces, ¿considerarías embarazar a la novia de tu hermana? Ana vio su falta de rechazo como una confirmación. Dejaré a Anko aquí y le haré saber que fue por tu culpa. Ella sacudió la cabeza con furia. No, no. Seré bueno. En el palacio de Naruto había pocas amenazas tan efectivas como la amenaza de Anko. Naruto no sintió absolutamente ninguna vergüenza por aprovecharlo al máximo. Sea el que per. El que ata capítulo 147, ve sellos sobre civiles. Capítulo 147, ve sellos sobre civiles comunicado de usuario 2021-11-07 Naruto. Kakashi parpadeó desde arriba de la portada de su libro. A menos que se equivocara, el daimyo de Nami no Kuni acababa de entrar en su apartamento con varias bolsas de la compra como si no tuviera que estar fuera del país en ese momento. Por otra parte, ese pequeño hecho no le había impedido exactamente visitar el recinto de Uzumaki cuando había sido invitado a cenar. Kakashi aún no sabía cómo había logrado eso y realmente no tenía intención de preguntar. Sin embargo, de todos modos. Kakashi. Naruto respondió asintiendo, dejando sus maletas en la mesa de la cocina de Kakashi. Quítate la camisa. Kakashi parpadeó de nuevo. ¿Qué? Hizo una pausa, reconsideró su pregunta y luego se encogió de hombros. Bueno. Deslizando un marcador entre las páginas, lo dejó y rápidamente se quitó la camisa por la cabeza. Bien, bien. Siéntate.
Naruto volvió su atención al contenido de sus bolsas y Kakashi se encogió de hombros. Usando sus caderas para alejarse del mostrador de la cocina en el que había estado apoyado mientras esperaba su café, la verdadera razón por la que siempre llegaba tarde pero se negaba a reparar o reemplazar la máquina antigua, colocó su camisa sobre el respaldo de una silla. Y tomó asiento. ¿Debería preguntar para qué es todo esto? Tú podrías. Naruto no ofreció nada más y Kakashi solo tarareó, decidiendo no presionar por nada más. Con el silencio solo interrumpido por el susurro de las bolsas de plástico, Naruto finalmente sacó las cosas que necesitaba y las dispuso para su uso. Kakashi sintió que una de sus cejas se levantaba. ¿Un sello? Sí. Una cadena apartó la silla de Kakashi de la mesa para darle a Naruto un mejor acceso y otra estaba ocupada mezclando la tinta mientras Naruto se concentraba en preparar un nuevo pincel. Kakashi tomó nota de inmediato del hecho de que se habían quitado las envolturas habituales que cubrían a Sealkeper. ¿Pecho, hombro, brazo o espalda? ¿Qué tan grande va a ser? Naruto se encogió de hombros. ¿Qué tan grande lo quieres? Ignorando el hecho de que ni siquiera sabía qué era, Kakashi lo consideró por un momento. El cofre, supongo. Si pudiéramos mantenerlo del tamaño de un puño cerrado más o menos, se apagó. Sí, debería ser factible. Tan pronto como dijo eso, Kakashi sintió que la tinta fría hacía contacto con su piel. Estaba bastante familiarizado con el propio Fuinjutsu, como consecuencia de ser estudiante de Namikaze Minato y poseer el Sharingan, e hizo todo lo posible para ocultar su diversión cuando Naruto pintó una puerta lógica básica en su pectoral izquierdo. Sabía que no se quedaría así, por supuesto, pero aún así lo encontraba bastante divertido. Solo hizo que el resultado final fuera más impresionante. Su sensei realmente había sido un genio. La tinta ni siquiera había tenido la oportunidad de secarse antes de que la mano derecha de Naruto la presionara, Sealkeper brillando ferozmente. Técnicamente, la puerta lógica que había usado no era un sello real, simplemente un elemento de uno, pero al final seguía siendo Fuinjutsu y el guardián del sello estaba más que equipado para lidiar con eso. La tinta se movió y se retorció bajo su toque, animada por el chakra que fluía a través de ella, y siguiendo las instrucciones de Sealkeper, rápidamente se arregló para cumplir los deseos de Naruto. No tenía que formar el sello real, Sealkeper pudo modificar la función de un sello existente sin cambiar su apariencia en absoluto, lo que generó mucha confusión cuando Rusty y Clicky revisaron su trabajo para las prótesis de Inoichi, e incluso este elemento Fuinjutsu habría sido suficiente, pero Naruto al menos tuvo la amabilidad de no dejar eso en el pecho de Kakashi de forma permanente. Solo tomó unos segundos, pero la mano de Naruto permaneció durante casi un minuto mientras esperaba que la tinta se secara antes de retirar la mano. La tinta de Fuinjutsu se secó rápidamente para un uso más práctico en el campo, pero también dependía de la presencia de chakra para ayudar a anclarla mientras tanto, y era probable que cualquier sello usado en el campo se usara en un futuro cercano. No estaban destinados a durar. Con su mano fuera del camino, Naruto examinó la familiar espiral que había resultado del toque del Shinigami. Se veía bien y se sentía bien, pero aún no estaba terminado. Por encima de él, Kakashi también miró hacia abajo. ¿Es lo que creo que es? Probablemente. Sabes que formar eso debería requerir el Shinigami o el uso de un contrato suicida, ¿verdad? Sí. Kakashi se encogió de hombros una vez más. Mientras Naruto fuera consciente de lo imposible que debería haber sido esto, Kakashi supuso que no había nada más. Así que probablemente necesites que le envíe un poco de chakra para atarlo a mí. Kakashi no había pasado por alto el hecho de que el sello no estaba activo en absoluto, algo que debería ser imposible, ya que incluso el más simple de los sellos requería que las cantidades mínimas de chakra estuvieran contenidas dentro de ellos para que pudieran activarse más tarde. Es lo que diferenciaba a los sellos de cualquier otro garabato, por lo que era lógico que Naruto quisiera que se hiciera antes de activarlo para, fuera lo que fuera que estaba haciendo. Sí, solo un poco. La mano de Naruto se cernió sobre el pecho de Kakashi, lista para desactivar el sello en caso de que Sealkeper, o, más probablemente, el propio Naruto, hubiera cometido un error. Solo tenemos que asegurarnos de que se conecte correctamente a su sistema chakra. Eso hizo dudar a Kakashi. ¿Qué estás conectando a mi sistema de chakra? Es solo un paso, Naruto lo despidió. Para asegurarnos de que siempre haya chakra corriendo a través de él. No necesitamos que falle porque no fue capaz de atraer suficiente chakra para estabilizar la manipulación del espacio-tiempo en tal distancia en algún momento. Por supuesto, no querría eso.
En algún momento, reflexionó Kakashi, tal vez realmente debería preguntar qué demonios estaban haciendo. Nga. ¿Dónde estaba la diversión en eso? Dirigiendo su chakra hacia el sello, Kakashi no se sorprendió cuando sintió que momentáneamente se salió de su control para hacer contacto con el sello. Sin embargo, tan pronto como parecía entrar en el sello, también parecía volver a salir, reuniéndose con el resto del chakra que circulaba naturalmente por su cuerpo. Y no pasó nada más. Entonces, ¿está funcionando? Espero que no. Ambas cejas de Kakashi se levantaron. Entonces, ¿cuál fue él? Es inerte por intención. Explicó Naruto. Su único propósito es atar un sello existente a su ubicación física. Bueno. Kakashi asintió. ¿Y cuál es el propósito de? Fue interrumpido por una breve nube de humo y un grito de Amado. Cuando se aclaró, Naruto yacía en el piso de su cocina con un Biju muy feliz acurrucándose en su pecho. Solo voy a asumir que eso significa que funcionó. Un sello que lanzaba mujeres ciertamente era muy extraño, incluso en la opinión de Kakashi, pero no podía decir exactamente que lo desaprobaba. Oye, no van a aparecer en mi camisa mientras la llevo puesta, ¿verdad? No es agradable. Eso no es un no. Estás absolutamente en lo correcto. Alcanzando detrás de él, Kakashi recuperó su camisa de la silla y la miró fijamente por un momento. ¿Valía la pena correr el riesgo o era mejor ir sin camisa de ahora en adelante? Debería haberte pedido que me lo pusieras en el brazo. Ir sin mangas hubiera sido una decisión mucho más fácil de tomar. Okage-sama? Una Chunin asomó la cabeza en la oficina de Asuma, tomándose un momento para asegurarse de que no estaba interrumpiendo nada demasiado importante. Aparte del presupuesto de la academia que estaba revisando, no había nada, ni nadie, de importancia en este momento. ¿Sí? Trató por un segundo de pensar en una buena manera de presentar la información, pero al no hacerlo se rindió y lo escupió claramente. Genin Uzumaki fue visto en los mercados. Él estaba, Asuma hizo una pausa y respiró hondo, obligándose a calmarse. ¿Cuándo fue visto? Tal vez hace 20 minutos ahora. Pareció encogerse de hombros detrás de la puerta que continuaba usando para cubrirse. Haiyo lo vio y fue a informarle a Maika en las puertas y él le hizo señas a Yonishi, pero su escuadrón estaba ocupado, así que llamaron a Toki, pero ayer había pescado mal, así que me preguntó si podía llamar su atención. Para él. Una respiración profunda. 2 respiraciones profundas. 3 respiraciones profundas. ¿Cómo diablos habían durado tantos años? ¿Por qué Haiyo simplemente no me lo informó directamente a mí? Creo que quería ver si Genin Naruto había sido registrado en la puerta. Eso tenía sentido, especialmente considerando que en tal caso la puerta ya debería haber enviado a alguien para informarle. No tenía sentido que 2 de ellos llamaran su atención sobre lo mismo. Por supuesto, podría haber sido informado y luego enviar a Haiyo a ver si la puerta había visto entrar a Genin Uzumaki. Asuma tenía la sospecha de que no lo habían hecho. Ya veo. ¿Y la puerta, tenían alguna noticia sobre la llegada de Genin Naruto? No, Okage-sama. Dijeron que no lo habían visto. Entonces, o estaban mintiendo por Naruto o Genin pudo pasar la seguridad de Konoha cuando lo deseaba. Tampoco era algo bueno, aunque no estaba completamente seguro de qué respuesta preferiría. ¿Y dónde está Genin Naruto ahora? Tal vez debería preguntarle al joven cómo siguió deslizándose en Konoha. No estaba garantizado que obtuviera una respuesta de él, pero podría hacerlo. Probablemente valió la pena el esfuerzo de preguntar, al menos. No lo sé. Haiyo regresó para informarlo, no tenía a nadie más que lo vigilara. Pasé por el mercado de camino aquí, pero no lo vi. Los dedos de Asuma tamborilearon con irritación contra la madera de su escritorio. ¿Alguien más que él entendió cuán importante podría ser la presencia de Naruto en Konoha? Si bien técnicamente sigue siendo un Konoha Shinobi, solo porque al final nunca firmó esos formularios y Asuma no se había propuesto despedirlo deshonrosamente en caso de que lo necesitaran en el futuro, era el daimyo de un país extranjero y el líder de no la casa imperial de los lobos de Kuni antes que nada. Tenía que preguntarse si todos los shinobi que lo estaban viendo en Konoha todavía lo veían como un Konoha Genin, aunque si ese era el caso, Asuma tenía parte de culpa. Tal vez la información de que Naruto era Tsukuyomi podría haber sido mejor difundida, pero Asuma realmente no quería admitir que uno de sus genin había logrado hacerse cargo y dirigir un país bajo sus narices. Realmente no era un buen loot para un Kage. Tendría que ayudar a difundir la información, o tal vez dejar esa decisión en manos de Gai cuando finalmente convenciera al hombre de tomar el sombrero.
Aparentemente, sería poco juvenil para él hacerlo antes de que todos sus estudiantes fueran Chunin y necesitaba demostrar su juventud nuevamente después de haber perdido a Yuga Neji. Asuma todavía no tenía idea de qué diablos le había pasado al prodigio Yuga, pero tenía la sensación de que Naruto estaba involucrado de alguna manera. Todo lo que sucedió alrededor de Konoha de alguna manera parecía tener las huellas dactilares de ese joven. Sería impresionante si no fuera tan malditamente frustrante. Dime, ¿entiendes por qué he ordenado que me informen directamente sobre cualquier información sobre sus visitas? Si bien no necesariamente había difundido la información, tampoco había tratado de ocultar el hecho de que Naruto era Tsukuyomi. Demonios, la última vez que se detuvo en Konoha, Asuma se había referido fácilmente a su grupo como la familia real de Nami no Kuni. Eso difícilmente había sido sutil. ¿Por qué está asociado con los lobos? Se pellizcó el puente de la nariz y respiró hondo para calmarse. Genin Naruto es el líder de la Casa Imperial de los Lobos. Es el daimyo de Nami no Kuni. Es un dignatario extranjero de un grupo conocido por causar caos masivo y que recientemente redujo a cenizas a Kirigakure no Sato. Oh. Sí, oh. Tomó otro respiro para calmarse. Ve a reunir a algunos otros y trata de encontrarlo. Si lo haces, por favor envíalo aquí para que yo pueda hablar con él. A este ritmo, iba a estar trabajando en el papeleo un día y casualmente informó que un ejército de lobos estaba vagando por Konoha y nadie sabía cuándo habían llegado o cómo habían llegado a la aldea. Maldita sea, Gai. Solo toma el maldito sombrero. ¿Quién iba a estar siempre en Anaime? Naruto reflexionó sobre esa pregunta mientras vagaba por el piso superior de su palacio. Los lobos estaban fuera, naturalmente, porque a cualquiera de ellos se le podría asignar una tarea que los alejaría de la ciudad, lo que frustraría todo el propósito. Shizune y su equipo, del mismo modo, podrían ser trasladados a cualquier lugar considerando que todavía eran, técnicamente, el equipo médico. Tendrían que colocarse donde la casa de los lobos tuviera mayor necesidad de ellos. Mikoto todavía era necesaria para los asuntos relacionados con Akatsuki, suponiendo que no la hubieran descubierto a estas alturas, y los otros miembros de Akatsuki aquí en Nami Naruto realmente no confiaban lo suficiente para algo tan importante. Orochimaru iba y venía con bastante frecuencia, mientras que Temari y Gaara no eran elegibles porque necesitaban poder usar el sello. Rasa era el nuevo Namikage. Kage era un título reservado para los 5 países principales, pero como él era el antiguo Kazekage y con Kaze no Kuni en el proceso de ser anexado por Ino Kuni, Naruto había decidido usarlo independientemente. ¿Quién iba a detenerlo, de todos modos? Así que debería estar en Anaime la mayor parte del tiempo, pero incluso Kage ocasionalmente tenía que dejar sus aldeas para cumplir con sus deberes diplomáticos. Sin embargo, ¿con qué frecuencia terminaría siendo eso realmente? Todos los shinobi de Nami no Kuni todavía eran estudiantes de la academia. Los Uolbes no eran en realidad Nami shinobi en absoluto. De hecho, en todo caso, estaban más cerca de ser Ino Kuni shinobi tanto por sus orígenes como por el hecho de que eran miembros de una casa en la corte imperial de Ino Kuni. Sin embargo, no tenía muchas otras opciones. Sai, mientras que el comandante de los lobos aquí en Nami seguía siendo, al final, un lobo. Lo más probable es que él también sea movido en el futuro. Sin embargo, Ana era institutriz y eso la vinculaba específicamente al país más que a cualquiera de las personas que lo habitaban. Ella también era bastante confiable, por lo que no había preocupaciones allí. El único problema potencial se presentó en la posibilidad de que algún día regresara a Konoha para hacerse cargo del clan Inuzuka de su madre. Sin embargo, había escuchado algo sobre los Inuzuka presentes aquí en Nami, aquellos que habían acompañado a Ana originalmente, formando más o menos su propia rama del clan, por lo que todavía había una posibilidad de que ella se quedara aquí para supervisarlos a ellos y a su hermano. Eventualmente ascendería a la jefatura del clan principal en Konoha. Ana parecía disfrutar genuinamente de su posición aquí, por lo que, incluso si dejaba a Naruto, pensó que probablemente recibiría muchas advertencias, por lo que no es como si no tuviera la oportunidad de regresar y elegir a otra persona. Sí, Ana parecía ser una opción mucho mejor que Rasa. ¿Pero qué pasa con Tsunami? La mujer había pasado toda su vida en Nami, su familia estaba aquí en Nami y ella estaba empleada en su palacio de Anaime. Las posibilidades de que se fuera a otro lado parecían muy escasas. Entonces, ¿a quién eligió? ¿Por qué tuvo que elegir? Ambos eran dignos de confianza. Ambos estaban actualmente donde los necesitaba.
Solo Ana realmente tenía chakra, ahora que lo pensaba, pero si marcaba a ambos, entonces el ángulo de distancia ya estaba cubierto por el sello de Ana, por lo que el de Tsunami no debería tener ningún riesgo de colapsar, incluso si lo hiciera, todavía tendría el que está atado a Ana para que no sea un problema. El sello era inerte, de todos modos, solo un marcador para que salieran del sello existente, por lo que no debería causar ningún daño. Y aunque dijo que solo Ana tenía chakra, eso no era del todo cierto. Todos tenían chakra, solo que la mayoría de las personas no tenían mucho y no estaban capacitadas para utilizarlo. Estaba bastante seguro, especialmente después de su éxito con Kakashi, de que podría vincularlo a su sistema chakra durante el proceso. Después de todo, ¿por qué no tener más opciones cuando se trata de utilizar el extraño comportamiento de Kage Bunshin a través de su sello? Se detuvo en el pasillo que contenía las habitaciones privadas de sus seguidores más cercanos y tuvo que contenerse para no golpearse la cabeza contra la pared. Literalmente no hubo inconvenientes prácticos, de todos modos. Karura apareciendo donde quisiera cuando quisiera podría causar algún problema, pero eso era de una naturaleza completamente separada, entonces, ¿por qué diablos no debería simplemente abofetearlos a quien pudiera? Bueno, más allá de tener que hacer un seguimiento de cuál estaba atado con qué sello, supuso, por lo que marcar a todos los lobos probablemente era una mala idea, y haría que rastrear a los miembros de su familia fuera casi imposible, pero ciertamente podía reservar las marcas para los miembros más distintos de su manada. Sai, Mai, sus altos capitanes, Akunaki, que debería estar cazando en algún lugar con Sakura y los demás, diablos, incluso podría colocar uno en Mikoto, Orochimaru y Tsume en caso de que alguna vez necesitara alcanzarlos rápidamente. Temari ya tenía un sello, ¿no? Había estado tan absorto en permitir que toda la familia, y una extraña era, poder usarla que se había olvidado por completo de que ella tenía una que todos los demás podían usar actualmente. Y dado que ella pudo usarlo, todos los demás que él conectó deberían poder usarlo también. Sí, definitivamente debería tener cuidado con a quien se los dio en ese caso, no necesitaba a todos los lobos enloquecidos en su cabeza. Pero al mismo tiempo, eso hizo un muy buen caso para que su equipo médico estuviera vinculado. Difícilmente podría pensar en un mejor uso del sello que poder convocar a un Kage Bunshin de un médico directamente a su ubicación. El médico, siendo un Kage Bunshin, no corría ningún riesgo real independientemente de la situación y podía proporcionar ayuda inmediata. Y si sus altos capitanes pudieron hacer eso en el campo cuando sus equipos estaban lesionados, de repente, Naruto giró sobre sus talones y caminó por el pasillo. De repente, tenía bastantes personas a las que necesitaba rastrear y quitarles las camisas. Tsunami, quítate la camisa. La mujer en cuestión parpadeó sorprendida cuando se volvió hacia la voz en la puerta, con una cesta de ropa recién doblada contra su pecho. Naruto estaba allí pero no la miraba. En lugar de eso, cerró la puerta y se movió hacia una cómoda donde colocó un montón de materiales que ella no podía adivinar el propósito. Mi camisa, Tsukuyomi-sama. Tu camisa, continuó, todavía sin mirarla. Era una petición terriblemente atrevida y ahora que lo consideraba, nunca había sido él quien había iniciado nada entre ellos dos. Tal vez así era como normalmente lo hacía. Aún así, había un problema pendiente. No estoy usando una camisa, Tsukuyomi-sama. Ahora sí se dio la vuelta, con una ceja levantada en interrogación, y rápidamente se dio cuenta de su error. Oh, tu vestido entonces. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado por un segundo pensativo. O simplemente tirar hacia abajo, supongo. Lo que sea más fácil. No es necesario que esté completamente apagado. Ella cuestionó. Pues no, claro que no, era un vestido. Ni siquiera necesitaba que lo bajaran, pero nunca se había vestido en las otras ocasiones. Quizás solo tenía prisa. No particularmente. Se encogió de hombros. Pero si es más fácil para ti quitártelo, hazlo. O está bien. Dejando la cesta de la ropa junto a la cama, se quitó el vestido por la cabeza y lo sostuvo con incertidumbre. Perfecto. El joven Daimyo se volvió hacia los artículos que había dejado sobre la cómoda. ¿Pecho o espalda? ¿Tsukuyomi-sama? ¿Pecho o espalda? Repitió mientras la enfrentaba de nuevo, un cepillo en una mano. La prisa que parecía tener en la maleza parecía una elección extraña para incorporar, pero sintió que su rostro se sonrojaba mientras luchaba contra las ideas de para qué podría estar planeando usarlo. Ella no vio ninguna cuerda, pero tal vez, Tsunami. Su voz la sacó de sus ensoñaciones. ¿Pecho o espalda? Mi espalda. Era una respuesta y una pregunta, pero Naruto no parecía preocupado por ese detalle. Está bien, acuéstate.
Hizo lo que le indicaron, se tumbó en la cama y esperó. Su ceja se elevó de nuevo. Pensé que dijiste atrás. Podemos hacer tu pecho en su lugar. No, no. La espalda está bien. Era mejor así porque cuando se dio la vuelta para acostarse boca abajo, el edredón hizo un excelente trabajo ocultando el rojo ardiente de su rostro. Por supuesto, ahora no podía ver lo que estaba haciendo, así que se sorprendió un poco cuando lo sintió colocarse sobre sus caderas. Un segundo después, sus delgados dedos habían desabrochado el sujetador de ella y se habían deslizado suavemente sobre la parte superior de su espalda. ¿Hasta cerca del cuello? No, tal vez los hombros, murmuró. Sus dedos se arrastraron por su columna y ella se sintió temblar. La parte inferior de la columna probablemente funcionaría, pero si bajó demasiado, los dedos se detuvieron cerca de su coxis. Necesito un poco de espacio adicional para el almacenamiento como copia de seguridad. No, no lo necesito, nadie más necesitará examinarlo, pero ¿y si lo hacen? Los dedos tamborilearon contra su piel mientras pensaba. Realmente podría ser tan pequeño o tan grande como queramos, sus dedos regresaron justo por encima de sus caderas. Eso probablemente se vería bastante bien, eso es una ventaja, pero ¿es apropiado? Una cosa interesante para preguntarse cuando su empleado yacía medio desnudo en una cama debajo de él. Definitivamente en el medio. Esa parte, al menos, la había descubierto. Le gustaba la simetría que proporcionaría. Tal vez debería obtener la opinión de otra persona, eso le proporcionaría algo más para salir adelante. Es más probable que expongas la parte superior o inferior de la espalda con un atuendo. No necesitaba ver su rostro para saber que probablemente se había torcido por la confusión, su voz lo transmitía bastante bien. ¿Qué? Si tuvieras que usar un atuendo que expusiera parte de tu espalda, ¿sería la parte superior o inferior? Un vestido sin espalda o una parte superior que llegaba a la mitad de la espalda, ese tipo de cosas. Probablemente la parte superior, supongo. Excelente. El pauso. Ahora, ¿quieres que esa parte expuesta de tu espalda tenga algo en ella? ¿Me estás poniendo algo en la espalda? Él parpadeó, no es que ella pudiera verlo. Bueno, sí. ¿Y quieres saber dónde ponerlo? También sí. Ella suspiró en la cama, con los ojos en blanco con una exasperación casi afectuosa. Entonces, ¿por qué no preguntaste dónde lo quería en primer lugar? ¿No es así? Preguntar frente o dorso difícilmente me permite saber lo que realmente quieres saber. Ella sintió que su peso cambiaba ligeramente y asumió que probablemente se había encogido de hombros. Fue suficiente para Katsuri. Katsuri es uno de tus lobos, Suikuyomi-sama. Ella piensa como tú. Ese es un buen punto. Dejó a un lado el tema de la comunicación. Entonces, ¿dónde te gustaría? Sus dedos seguían arrastrándose ociosamente sobre la parte inferior de su columna y a Tsunami ciertamente no le importaba, pero sí influyó en su decisión. La parte baja de la espalda, justo donde están tus dedos. Hizo una pausa en eso, para su disgusto, para tomar nota de lo que había estado haciendo su mano. Podría haber jurado que sintió que él levantaba una ceja. Eso es un poco bajo, ¿estás seguro? Esa espalda baja probablemente se describió con mayor precisión como su cintura y Anko probablemente solo diría que era la parte trasera de la mujer. No con esas palabras, por supuesto, pero la idea era la misma. Está bien, le aseguró. Un momento después se dio cuenta de que ni siquiera sabía qué estaba poniendo allí o por qué. Está bien, ¿no es así? Oh, sí, puedo ponerlo en cualquier lugar. Entonces, ¿por qué preguntaste sobre mi pecho o mi espalda? Lo sintió encogerse de hombros de nuevo. Pensé que sería un poco extraño decirle a la gente que se quitara los pantalones. Pensé que podrían tener una idea equivocada. Tsunami estaba muy contento de que la cama escondiera su rostro de Naruto, pero con el calor que ardía, probablemente todavía podía ver el brillo de todos modos. Sí, N no querría eso. Él tarareó de acuerdo y un segundo después algo frío y húmedo le hizo cosquillas en la piel. Desafortunadamente, no fue tan agradable como lo habían sido sus dedos, aunque ella se estremeció de todos modos. Solo por una razón diferente. Intenta quedarte quieto. Lo mantendré simple, pero incluso si Alkeper tendrá problemas si solo le doy un garabato con el que trabajar. Ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Lo siento. Está bien. Estoy a punto de terminar. Su peso cambió cuando guardó el cepillo. Se sentirá tibio por un segundo y luego podemos asegurarnos de que funcione. Antes de que pudiera siquiera pensar en preguntar qué significaba eso, su mano estaba cubierta contra la tinta húmeda y una oleada de calidez se filtró en su piel.
Comenzando en la parte inferior de su espalda, viajó rápidamente por su columna vertebral para llenar su pecho y más arriba por su cuello hasta que su cabeza pareció dar vueltas en un mundo de calor difuso. Naruto dijo algo, su voz simultáneamente muy cerca y a 1.000.000 de millas de distancia, pero era profunda y reverberaba a través de todo su ser. A pesar de eso, en realidad no estaba segura de lo que había dicho. Algo sobre un chakra, fuera lo que fuera, y pronto incluso esa palabra se le escapó. Sin embargo, había otra voz, y ella podía escucharla perfectamente. Ah, allí estás. Sonaba emocionado. Shujin va a estar muy complacido. Ven entonces. Hubo un tirón extraño, como si alguien la estuviera jalando de la mano. Te mostraré los alrededores. El mundo alrededor de Tsunami desapareció, pero ella apenas estaba en condiciones de darse cuenta. Capítulo 148, a potencial comunicado de usuario 2021-11-12. El cuerpo debajo de él se relajó cuando Sealkeper se puso a trabajar, sin duda debido a que el chakra estaba dirigido a impulsar la obra maestra de su padre. Para Shinobi, utilizar pequeñas cantidades de chakra para ayudar a calentar y relajar los músculos no valía la pena pensarlo. Era una técnica básica enseñada en la academia para ayudar a entrenar el uso de chakra y aliviar los dolores del trabajo del día, y cuando Shinobi estaba en el campo era tan natural que ni siquiera pensaron en ello. Sin embargo, para alguien que nunca lo había experimentado, debe haber sido algo más cercano a un masaje con piedras calientes. Fue cuando relajado pasó a completamente flojo que Naruto se preocupó. ¿Tsunami? No hubo respuesta. ¿Tsunami? Lo intentó de nuevo con el mismo resultado. Inclinándose sobre ella pudo escuchar su respiración y un rápido chequeo en su cuello le dio el pulso, pero estaba completamente inconsciente. Quizás ponerle el sello no había sido la mejor idea. Antes de que pudiera pensar más en el asunto, escuchó que la puerta del dormitorio se abría y se giró a tiempo para ver a Anko mirándolo con curiosidad. Naruto-kun, ¿qué estás haciendo en mí? Ella entrecerró los ojos. ¿Es eso Tsunami? Naruto miró a la mujer y volvió a mirar a Anko. Sí. Y ella está desnuda. Medio vestido. Miró hacia abajo y reconsideró. Ishtu y un Tsunami medio desnudo están en mi cama. Esa es una evaluación precisa. Ella hizo un puchero, cruzando los brazos mientras inclinaba una cadera hacia un lado. ¿Y no me invitaste? ¿Dónde diablos estaba ella? Tsunami contempló las paredes blancas prístinas y las alfombras azules vibrantes que ahora formaban su mundo. Había ventanas, pero eran demasiado altas para que ella pudiera ver y parecía que su único propósito era permitir que la luz se derramara por el pasillo. O bien, pensó que era una especie de pasillo. Parecía haber puertas arqueadas en cualquier dirección, aunque no vio ninguna puerta real, y lo único que podía ver eran macetas decorativas llenas de una variedad de flores. Ah. Lo siento. Por lo general hay un poco más de resistencia, supongo que tiré demasiado fuerte. Allí estaba esa voz otra vez y era familiar. No en el sentido de que conocía al orador, sino más bien como si los hubiera escuchado hablando con alguien que conocía. Una mujer salió de uno de los arcos y se dirigió hacia Tsunami, con una sonrisa tímida tirando de sus labios. Ella había tenido razón. Tsunami no conocía a la mujer, pero ella sí sabía de la mujer. La había visto, en realidad, en un momento estaba bastante segura de haber visto una docena de ella, alrededor del palacio, generalmente en presencia de Naruto. Corrección, casi exclusivamente en presencia de Naruto. ¿Dónde estoy? Oh, este es mi palacio. La mujer sonrió. Naruto-kun lo hizo para mí. Estaré feliz de mostrarte el lugar más tarde. ¿Cómo llegué aquí? Lo último que recordaba era acostarse en una cama con Naruto detrás de ella. Yo te traje aquí, por supuesto. La mujer lo dijo como si fuera obvio y tal vez lo era. Tsunami apenas sabía lo que estaba pasando o lo que había sucedido, así que tal vez todo tenía sentido y ella estaba fuera de sí. Realmente quería ver si funcionaría ya que normalmente no usas chakra y todo eso. La cabeza de la mujer se inclinó con curiosidad. Dime, ¿cómo es eso? ¿No tener chakra? Tsunami realmente no sabía cómo responder a eso, pero afortunadamente no iba a tener la oportunidad de hacerlo de todos modos mientras continuaban hablando. Parece que no puedo entender que no lo tenga yo mismo, pero también estoy completamente hecho de chakra. Ella frunció el ceño ante eso. Oh. Supongo que sería como si me preguntaras cómo es no tener carne real, ¿no? Pero tengo carne. Simplemente no es lo mismo. Supongo que es así contigo y chakra, ¿eh? Ahora la mujer hizo una pausa, esperando una respuesta, pero Tsunami todavía no tenía mucho que ofrecer.
Supongo. Lo siento, nunca supe tu nombre. Ah. Soy Karura, la madre de los hijos de Naruto-kun. Karura sonrió. ¿Eres la madre de Gaara-sama, entonces? Ese soy yo. Bueno, es un placer conocerte. Soy Tsunami, me ocupo del palacio de Naruto-sama. Las cosas seguían siendo raras, pero Tsunami comenzaba a sentirse un poco más cómodo con la situación. También es un placer conocerte. Estoy seguro de que los demás estarán de acuerdo. ¿Otros? Oh, sí. Todas las otras personas en la cabeza de Naruto. No importa. ¿Todavía no hay noticias sobre ellos? Pain hizo todo lo posible por enmascarar su creciente frustración, pero aún así logró filtrarse en los matices de su voz. Puede que haya sido un dios, pero los dioses siempre se habían sentido molestos por los asuntos de los mortales. Eran unas criaturitas tan exasperantes. Nada. Había una frustración similar en la voz de Zetsu y uno no necesitaba mirarlo para saber que estaba frunciendo el ceño profundamente. Primero Tobi se aleja y ahora no puedo encontrar ninguna señal de Sasori o de Idara. El primero no fue un problema en este momento, su papel entró en juego más tarde, pero se suponía que los otros dos estaban rastreando a Ichibi. El Biju no tenía que sellarse en orden ascendente, pero por lo que Zetsu entendió, proporcionaría la mayor estabilidad. Simplemente arrojarlos allí pondría mucho estrés en él y luego se arriesgarían a que Biju lograra escapar o, Dios no lo quiera, uno de ellos podría lograr tomar el control del Gedomazo, lo que sería un desastre absoluto. El plan aún podría salvarse, pero no sería bonito y el retraso probablemente se mediría en décadas. Zetsu era de la opinión de que ya había esperado lo suficiente, gracias. Al capturar el Biju en orden ascendente, el Gedomazo tuvo la oportunidad de reaclimatarse con el chakra del Biju y, al hacerlo, se fortalecería para el próximo Biju que necesitaba contener. En este punto, sin embargo, Zetsu se preguntaba si un Biju medio podría ser capturado y dejado reposar un poco más mientras averiguaban lo que les pasaba a todos los miembros de su organización. Akatsuki nunca había sido grande, el cuerpo principal, de todos modos, había un equipo masivo de miembros de Akatsuki que supervisaban más tareas administrativas, una necesidad considerando que se suponía que el líder de Akatsuki también estaba dirigiendo una aldea, así que con 3 miembros, Dios sabe dónde, un cuarto muerto, y un anillo en posesión de Orochimaru, estaban a la mitad de su capacidad. Hice que Kukazu e Idan se mudaran a Kaze no Kuni para ver si pueden encontrar algún indicio de Ichibi o de nuestros miembros descarriados, pero teniendo en cuenta que Sasori y Deidara no habían reportado señales de él en Kaze no Kuni antes de que desaparecieran, no estoy con mucha esperanza. Continuó el hombre planta. Su mitad más oscura lo recogió desde allí. Todavía tenemos la ubicación de Nibi, pero con Ai y el 8 colas cerca, es dudoso que podamos robarla de forma encubierta. Probablemente será un asalto a Kumogakure. Algo que desearían evitar, sinceramente. Kumo realmente no tenía aliados, pero una organización de Nukenin que se aurara lo suficiente como para atacarlos abiertamente preocuparía a las otras aldeas lo suficiente como para que se concentraran en Akatsuki. Demonios, incluso podría ser suficiente para unirlos por un tiempo. Esa era casi la paz que buscaba Pain, no es que él lo viera de esa manera. ¿Vamos a saltar al Zambi, entonces? Conan preguntó desde su lugar habitual detrás del hombro derecho de Pain. Tenía más sentido cuando el hombre estaba en su escritorio, en opinión de Zetsu, pero rara vez estaba allí, por lo que tuvo que preguntarse cómo Conan había adquirido ese hábito. Eso está en posesión del Mizukage, reflexionó Pain. Es un problema similar al de Kumogakure. En realidad, comenzó Black Zetsu y Uite Zetsu procedió. Bagura está muerto. La rebelión finalmente llegó a su fin, él fue una de las bajas. Black Zetsu volvió a subir. Bueno, la guerra civil, supongo. Desde que ganó la facción Bloodline y todo eso. ¿Muerto? La sorpresa de Conan también habló por Pain y se alegró de no tener que expresarlo. La mayor parte de su información para el mundo exterior provenía de Zetsu o de las redes de Sasori y con la ausencia de Sasori, bueno, estaban a oscuras sobre muchas cosas más allá de la frontera de Ame en este momento. Esos lobos se unieron a él. Zetsu Blanco explicó. Y como era de esperar, al final se volvieron contra él. Black Zetsu casi sonaba divertido. Kirigakure no es más que escombros. Así que el Zambi tendrá que reformarse. Pain frunció el ceño. Esto va a causar más retrasos. Tenían equipos por una razón, para poder etiquetar a todos los anfitriones y moverse muy juntos para capturarlos y eliminar el Biju que contenían. Preferiblemente, los tendrían todos hechos en una sola ventana de 2 meses al máximo absoluto.
Cuanto menos tiempo, mejor porque limitaría las respuestas de los países el tiempo suficiente para que los planes de Pain entren en vigor. Una vez que tuvieran su arma, no importaría lo que hicieran los países o pueblos, porque Pain podría eliminarlos en un instante. No se lo haría a todos ellos, eso era demasiado, pero uno de los principales países, cualquiera que estuviera más preparado para actuar contra ellos, debería ser suficiente demostración de fuerza para detener las manos de los demás. Y luego solo necesitaba darle el arma a una de las aldeas menores. Vería más uso, entonces, pero eso aseguraría una cicatriz lo suficientemente sustancial en los sobrevivientes que nunca se atreverían a hacer la guerra de nuevo y cuando esa cicatriz comenzara a desvanecerse, bueno, el arma estaría lista para recordarles por qué estaban mejor. Manteniéndose a sí mismos. Bueno, la voz de Uitezetsu fue reemplazada por la de su contraparte. No exactamente. Explicar. El Zetsu blanco se hizo cargo. Los detalles sobre la muerte de Yagura son incompletos, en el mejor de los casos. La gente de Kirigakure parece tener la impresión de que Terumi Mei acabó con él, pero ninguno de los shinobi de mayor rango parece hablar de eso. El turno de Black Zetsu. Personalmente, sospechamos que pudo haber sido Tsukuyomi quien realmente lo acabó, pero aún no estamos seguros de qué método empleó o qué se hizo en esos momentos finales. ¿Por qué importa? Preguntó Conan. No importa quién lo haya matado, si el anfitrión está muerto, el Zambi escapará y se reformará. Ah, sonrió Zetsu negro. Pero no hubo avistamientos del chakra de Zambi por lo que hemos reunido. Ni uno solo. Ese tipo de cosas es un poco difícil de pasar por alto. Incluso si tu aldea está en llamas. Agregó su otro lado. El verde brillante entre las llamas se destacará, especialmente de la única estructura sobreviviente. Entonces, ¿qué crees que pasó? Pain sabía que Zetsu no mencionaría esto a menos que tuviera algún tipo de idea. Bueno, teniendo en cuenta que nadie en Kirigakure parece estar preocupado por localizar a un Sealmaster para cuidar del Zambi cuando se reforme, o lo están posponiendo, lo cual me resulta difícil de creer considerando la rareza de los usuarios de Fuinjutsu en estos días, o ya ha sido sellado. Por Tsukuyomi. Exactamente. Nami no es un pueblo importante, reflexionó Pain. Incluso si está aliado con Inokuni. Dudo que haya demasiada respuesta si fuéramos a recogerlo. Probablemente no. Zetsu blanco estuvo de acuerdo. Inokuni todavía está ocupado lidiando con la anexión de Kazenokuni, incluso con Kirigakure enviando a su shinobi para ayudar. Aún así, Tsukuyomi logró matar a Yagura. No sabemos cómo, pero probablemente deberíamos suponer que tiene al menos el nivel de Kage. Eso sin tener en cuenta el hecho de que Yagura era un Jinchuriki con un control perfecto del Zambi, por lo que ser más difícil que la mayoría de matar. Podría resultar difícil, especialmente porque no sabemos dónde lo selló. Si sabe que lo estamos buscando, puede retrasarnos lo suficiente como para que se lo lleven. Él para hacer algo así, me parece del tipo rencoroso. Añadió Zetsu negro. Y debido a que es una de las colas inferiores, existe una buena posibilidad de que haya sido sellada en un objeto. Esa es solo una solución temporal, pero es mucho más fácil de ocultar que una persona. Un objeto no va a tener ninguna necesidad o necesidad. Voluntad propia. Esa es la solución en el peor de los casos. Señaló Conan. Podría estar fácilmente en uno de sus lobos. Zetsu asintió en acuerdo. Podría ser, simplemente no sabemos cuál en ese caso. Entonces, de cualquier manera, estamos retrasados en ese frente. Necesitamos confirmar que el Zambi está sellado y no esperando para reformarse. Pain estaba realmente cansado de esperar. ¿Es el Yombi una opción viable? Sabemos que está deambulando en algún lugar de Tsuchinokuni, por lo que no estará bajo tanta observación. Teniendo que esperar a los demás de todos modos, podríamos querer agarrarlo y esperar que Iwano lo investigue. Demasiado difícil cuando finalmente aprenden. Eso debería estar bien. Aseguró Black Zetsu. Puedo reasignar a Kakuzu y Dan de nuevo, me ocuparé de ello yo mismo. Conan y Zetsu estaban igualmente sorprendidos por la declaración de Pain, pero ninguno pensó en cuestionarla. Sin embargo, traicionó lo impaciente que el hombre comenzaba a ponerse. En ese caso, reanudaremos nuestra búsqueda de nuestros miembros desaparecidos. Kisame regresó recientemente para que podamos usarlo para buscar algunas de las colas más altas mientras tanto en nuestro lugar. Zetsu dibujó una reverencia breve y poco profunda. Nos iremos. Se fundió de nuevo en las sombras y se fue. Aún así, los restantes miembros de Akatsuki en la sala esperaron en silencio un minuto más antes de atreverse a romperlo. Ya sabes, reflexionó Conan suavemente.
Tal vez tener miembros definidos principalmente por haberse vuelto rebeldes de sus propias aldeas de origen no fue la mejor opción. Probablemente deberíamos haber esperado esto. Ame no está produciendo exactamente ningún shinobi sobresaliente. Pain razonó, pero estuvo completamente de acuerdo. No había reunido a las personas más confiables para que lo ayudaran en sus planes. La deserción de Orochimaru y, más recientemente, el asesinato de Itachi fueron excelentes ejemplos de ello. Tal vez deberíamos haber enfocado nuestros recursos y atención allí, entonces. Tal vez deberíamos haberlo hecho. Estuvo de acuerdo después de un momento. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde y Pain estaba cansado de esperar. Tendría su paz y la tendría pronto, incluso si tuviera que recolectar personalmente todos los Biju para hacerlo. Pronto, el trabajo de décadas finalmente daría sus frutos. Oculto en lo profundo de las entrañas de Ame, su verdadero cuerpo dolía con un cansancio que no podía calmar. Él esperaba con ansias el final de sus labores. Oh, ella es tan preciosa. Girando alrededor de la pequeña tortuga, Tsunami la atrajo para darle un fuerte abrazo. ¿No es ella? Karura sonrió. No seas tímida, Isobu querida, esta es Tsunami. Ella es la mujer que cuida el palacio de Tousama. La Sambi consideró eso por un segundo, preguntándose qué hacía eso realmente a la mujer en relación con ella, pero al final no pudo entenderlo. Decidiendo que no debía ser importante y con su madre asegurándole que estaba bien, los pequeños brazos de Isobu envolvieron a la mujer lo mejor que pudieron. Tsunami prácticamente se derritió. Inari estaba creciendo para convertirse en un buen joven, pero tal vez todavía era lo suficientemente joven para uno o dos más. Tendría que dejar que algunas de las chicas comenzaran a trabajar en el piso superior, pero estaba segura de que a Naruto probablemente no le importaría. Todo lo que necesitaba hacer era encontrar un padre, pero ya tenía al menos una opción en mente. Una niña con cabello largo y plateado sería tan adorable como el angelito en sus brazos, estaba segura. De vuelta en Konoha, Kakashi sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Resultó que la parte más difícil de tratar de determinar si uno podía sellar a Kami fue no encontrar artefactos míticos para contenerlos. No, la parte más difícil terminó siendo encontrar un Kami menor para probar tus teorías antes de pasar a un Kami normal o mayor. No era que no existieran los Kami, sino que desde que la humanidad recibió el don de chakra, habían hecho todo lo posible por ocultarse. Eso, después de considerarlo, fue probablemente la mejor evidencia que tenía Orochimaru de que chakra podría usarse de alguna manera para afectarlos. Con suerte, fue en una de las formas que planeaba utilizar. Aún así, el hecho de que a Kami le gustara esconderse no significaba que no pudieran ser encontrados, era solo un dolor en el trasero. La solución de Orochimaru al problema había sido recolectar reliquias familiares de las naciones elementales y cualquier resto de santuarios en ruinas que pudiera tener en sus manos. La esperanza era que hubiera Kami menores, o incluso regulares, atados a tales objetos que le permitieran transportarlos a todos a un solo lugar de prueba. Fue mucho más fácil que viajar a cada lugar para una sola prueba a la vez. Por supuesto, también había otra opción. Si el Shinigami pudiera ser convocado, entonces era lógico que los Kami menores fueran absolutamente invocables. Solo tenía que descubrir cómo. También existía la opción de traer algunos de los más moderados habitantes de las células profundas para probarlos también, pero era uno que Orochimaru estaba manteniendo en reserva. No estaba tan desesperado, no ahora de todos modos. Esas cosas ni siquiera eran Kami por lo que él sabía, no en el sentido tradicional, pero eran similares y los resultados deberían ser lo suficientemente parecidos como para ser viables. Aún así, era un riesgo demasiado grande cuando todavía tenía otras opciones. Desafortunadamente, el problema con cualquier Kami atado a objetos era que todavía no se mostraban. Las ofrendas, las órdenes, incluso tratar de alejarlos del objeto para que fueran empujados al mundo físico habían dado pocos resultados. El mayor éxito que habían tenido fue de un viejo Isaku recuperado de uno de los santuarios. Había estado habitado por un duende de agua bastante enérgico y, aunque no pudieron contenerlo en el almacén que estaban usando, parecía haberle gustado a Kabuto y disfrutaba revoloteando sobre sus hombros, rociando niebla alrededor de su cabeza a intervalos aleatorios. El joven en cuestión no parecía demasiado emocionado por este desarrollo, pero Orochimaru lo encontró lo suficientemente divertido y representó al menos un progreso mínimo en este proyecto. Ese progreso, de hecho, había sido suficiente para que Orochimaru pasara esa parte del proyecto a algunos de sus subordinados, incluido Kabuto.
Orochimaru esperaba que la presencia del duende del agua pudiera atraer a algunos de los otros espíritus para que aparecieran, y centró toda su atención en la siguiente opción que tenían disponible. Es por eso que había estado tratando de modificar el Shiki Fujin para llamarlo algo más que Shinigami. No iba tan bien como esperaba, pero en realidad no estaba sorprendido. El único conocimiento real relacionado con la llamada de las almas que tenía a su disposición era el Edo Tensei, que se basaba en poseer una muestra del ADN del objetivo previsto para atraerlos, o tenían esas reliquias y lo que habían tomado de los santuarios, tal vez en lugar de meterse con Shiki Fujin para invocar espíritus, debería modificar el Edo Tensei para atraer cualquier espíritu vinculado a esos objetos al mundo físico. Pero, ¿cómo se aseguró de que se mostraran? ¿Necesitaban hacerlo? Normalmente el objetivo del Edo Tensei habitaba el sacrificio, tal vez se podría hacer lo mismo aquí. Todo lo que necesitaba Orochimaru era la confirmación de que el espíritu estaba allí y algo a lo que apuntar con los pasos posteriores de los experimentos. Y si estuviera atado a un cuerpo físico, bueno, eso en realidad haría las cosas un poco más fáciles de todos modos. El sacrificio podría atarse antes de que se realizara el jutsu y entonces el espíritu ya estaría contenido. Perfecto, sabía exactamente con qué empezar después de que concluyera esta prueba. Hablando de la prueba, inclinándose sobre el gran pozo que había cavado en el almacén, podría decidir llenarlo cuando se fuera, dependería de cómo se sintiera, miró al cautivo desnudo a quien se le había dicho que realizar el jutsu provisto aseguraría su liberación. No estaba seguro de dónde los había sacado, probablemente de algún pueblo más pequeño sin importancia, pero estaba bastante seguro de que solo eran un genin. Eso o una excusa bastante pobre para un chunin. De cualquier manera, les estaba tomando mucho más tiempo realizar correctamente el jutsu de lo que debería. A menos que Orochimaru hubiera fallado por completo en sus modificaciones, lo que pensó que era bastante improbable, pero tal vez tenía el más mínimo de los sesgos, ya debería haber algún tipo de resultado. Por otra parte, él no había estado tomando el mejor cuidado de estos temas. Tal vez eso estaba añadiendo a la misma. Tendría que agregar tiempo a sus expectativas para dar cuenta de eso en el futuro. Si le tomaba mucho más tiempo, podría usarlo como el primer sacrificio por la idea de Edo Tensei. Orochimaru se echó hacia atrás justo a tiempo para evitar una lluvia de sangre y carne derretida cuando el shinobi se licuó y explotó de repente. Cuando estuvo seguro de que la costa estaba despejada, ya se había duchado esta mañana y no tenía ganas de volver a lidiar con el cabello de Sasuke tan pronto. Resultó que era aún peor cuando estaba mojado. Se inclinó hacia atrás para escanear el fondo del pozo en busca de signos de espíritus convocados. Un fuego azul pálido parpadeó alegremente en medio de la salpicadura de sangre a pesar de que no había nada presente para quemar. Una de las cejas de Orochimaru se levantó. Eso tenía potencial, entonces. Excelente. Orochimaru se preguntó ociosamente si Orochimaru estaba teniendo tanta suerte con su proyecto. Eso esperaba. Sí, son reales y no voy a compartir el secreto contigo. Tsunade resopló, cruzando los brazos sobre los pechos en cuestión. No tienes que compartir el secreto, protestó, aunque añadió un murmullo aunque realmente deberías. Ella fingió no escucharlo. Solo úsalo en el cuerpo que estamos haciendo y no lo necesitaré nunca más. No te voy a dar mis pechos para que hagas con ellos lo que mejor te parezca. Sin embargo, no van a ser tus pechos. Serán los míos. No voy a copiarlos exactamente, solo en su mayoría. La respuesta sigue siendo no, Orochimaru. Tsunade no podía creer que en realidad estaba teniendo esta conversación con el sabio serpiente. Me llevaré ese secreto a la tumba. ¿Ni siquiera lo compartirías con la pobre Shizune? Shizune no me lo pedirá. Eso no significa que ella no lo quiera. Señaló. Solo que ella está avergonzada de preguntar, cree que no lo compartirás o no sabe que ella también podría usarlo. Bueno, eso es entre Shizune y yo, no tú. Pero podría ser. No, Orochimaru. El hombre en el cuerpo de otra persona frunció el ceño, aunque era más como un puchero, y se dio la vuelta por un segundo para pensar, con los brazos cruzados con petulancia. Bien entonces, mantén esos maravillosos pechos para ti sola. Tsunade levantó una ceja. Los comparto, corrigió ella. Pero no así y no contigo. Orochimaru se animó ante eso, despertó el interés. ¿Oh? ¿En serio? Entonces, lo que escuché sobre ti en la cama de Naruto, ¿quién te dijo eso? Sus brazos cruzados se movieron para descansar sobre sus caderas. Era Anko, ¿no? Esa pequeña zorra boquiabierta, fue Tayuya, en realidad. A Anko todavía no le gusta demasiado mi compañía. Tsunade entrecerró los ojos.
Veremos si alguna vez la dejo mirar de nuevo. Recibió una mirada divertida de sus compañeros Sani. Por la forma en que lo escuché, exactamente no tenías muchas opciones de una forma u otra. Habría sido Shizune quien le permitió quedarse y mirar. Va, ella agitó su punto. Semántica. No dejaré que Shizune le permita mirar la próxima vez. Estoy bastante seguro de que Shizune todavía está a cargo. Es mutuo. Fue su protesta. Era su turno de despedirla. Claro, claro. Lo que sea que te ayude a rendirte a sus servicios, supongo. Antes de que ella tuviera la oportunidad de replicar, o golpearlo, él siguió adelante. Pero si no compartes el secreto de esos pechos, dame el de tu trasero. ¿En qué demonios andas tú? Él le dio una mirada plana. Oh, no me vengas con eso, Tsunade. ¿Mantener una forma tan perfecta con ese tamaño? Eso es exactamente lo mismo que esos senos tuyos, tienes que haber hecho algo. Entonces, ¿qué es? ¿Una rutina diaria de ejercicios? ¿Algún tipo de crema? ¿Un jutsu? Siempre ha sido así. En realidad, el rostro de Sasuke frunció el ceño y Orochimaru inclinó la cabeza hacia un lado. Tengo que admitir que no te presté mucha atención en ese entonces, así que en realidad no lo sabría. Se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Así que es solo genética, entonces? Sus ojos se entrecerraron con sospecha. ¿Por qué? Bueno, si te quedan nuevos, estoy seguro de que podríamos usarlos como una buena base. La mezcla de Senju y Uzumaki ya es prometedora, no voy a permitir que uses el cuerpo de mi hija como si fuera tuyo. Pero, ¿realmente sería tú? Orochimaru. Era prácticamente un gruñido y levantó las manos en señal de rendición. Bien, bien. Pensó un poco más. Todavía tengo ADN de Senju, ¿crees que podría hacer que Kusina donara 1 o 2 óvulos para la parte de Uzumaki? Tsunade resopló. Me gustaría verte tratar de convencerla. Verla patearte el trasero sería casi tan terapéutico como hacerlo yo mismo. Así que es un no. Lástima. Supongo que tendré que ver si puedo conseguir que Mikoto ayude en la causa. Se parece a mi último cuerpo, así que podría ser lo mejor de todos modos. Dudo que Mikoto te dejaría hacer eso. Entonces, ¿qué más se supone que debo hacer? ¿Hacer un cuerpo desde cero en lugar de simplemente tratar de copiar uno de alguien que ya está en el palacio? Ella sugirió secamente. ¿Por qué diablos haría el trabajo extra de construirlo completamente desde cero cuando solo puedo mejorar el cuerpo existente de alguien? Porque nadie te va a ayudar a hacer un clon de ellos para usarlos como un atuendo de verano. Esto va a ser permanente, todos ustedes deberían sentirse halagados de que incluso esté considerando sus cuerpos. Se quejó la serpiente. No eran. Y eso es un problema. Ella puso los ojos en blanco. Solo para ti. El resto de nosotros estamos bien manteniendo nuestros cuerpos fuera de tus manos. Todos saben que los usaría mejor. ¿Sigues diciéndote eso? ¿Ahora, no tienes un cuerpo para ir a construir? Orochimaru está trabajando en eso. Tsunade abrió la boca para preguntar y luego la cerró rápidamente, pensándolo mejor. Orochimaru parecía bastante decepcionado por eso. Naruto tuvo la idea correcta con el Kage Bunshin, pero no fue tan divertido si no confundías a la gente con ellos. Ahora, ¿cuánto le iba a costar obtener algunas fotos de Tsunade desnuda de Shizune para tener una mejor referencia para su nuevo cuerpo? Se intercambiaron miradas nerviosas, ninguno de ellos queriendo discutir el tema tan delicado con su daimyo, pero también sabían que no informarle solo causaría más problemas a largo plazo. El daimyo en cuestión estaba sentado en su trono mientras observaba a un puñado de artistas. Técnicamente estaba trabajando en ese momento, pero rara vez lo hacía en un escritorio y aún más raramente estaba solo. Un escriba estaba de pie junto a él, con los ojos fijos en sus papeles mientras ignoraban por completo a los coloridos bailarines, malabaristas y acróbatas que competían por la atención del daimyo. Cada minuto más o menos, Doto se inclinaba y murmuraba unas pocas frases que el escriba capturaba obedientemente y luego continuaba viendo la actuación. Sus ojos nunca dejaron la compañía, pero era discutible si estaba prestando atención o simplemente perdido en sus pensamientos. Se compartieron más miradas y luego, con un asentimiento resignado, uno de ellos se deslizó al otro lado de Doto. Doto-sama. Hubo un silencio por un largo segundo antes de que el daimyo respondiera en un tono bajo habla. Sus ojos ni siquiera habían mirado la nueva interrupción. Hubo un incidente con uno de los trenes. No había indicios de que el hombre lo hubiera escuchado en absoluto, pero no se atrevió a repetirlo o tratar de continuar hasta que Doto lo reconoció. 2 minutos más tarde, después de proporcionarle a su escriba más para escribir, lo hizo.
¿Qué tipo de incidente? ¿Cómo es esto importante? Tragó saliva nerviosamente. Uno de los trenes ha sido robado. La cabeza de Doto se giró hacia un lado y los ojos fríos miraron directamente al mensajero. ¿Qué acabas de decir? Uno de los trenes ha sido robado, Doto-sama. La mano derecha del daimyo se levantó en un puño y los artistas se detuvieron de inmediato. Déjame. No lo cuestionaron ni ofrecieron ninguna protesta, solo se inclinaron apropiadamente y abandonaron la sala del trono. El escriba se inclinó hacia adelante con una simple pregunta. ¿Doto-sama? Permanecer. El escriba asintió y volvió a su postura anterior, preparando una nueva página específicamente para registrar los detalles de este asunto. Detalles. Ahora. Ordenó en un gruñido. Por supuesto, Doto-sama. El daimyo no iba a estar contento. Solo esperaba que su ira se dirigiera hacia el ladrón desconocido en lugar de hacia él mismo. Sin embargo, con el temperamento de Doto, eso parecía poco probable. Sea el que per. El que ata capítulo 148, ve impurezas. Capítulo 148, ve impurezas. Comunicado de usuario 2021, 11-19. Kabuto hizo todo lo posible por ignorar su presencia, realmente lo hizo, pero cuando tenían casi 16 centímetros de altura y cabalgaban sobre tu hombro, bueno, eso se volvió algo difícil. Incluso cuando solo miraba hacia adelante, y a pesar de que sus anteojos no lo ayudaban allí, todavía podía ver al kami menor por el rabillo del ojo con poca dificultad. Eso no lo ayudó a fingir que no estaba allí, sin importar cuánto deseara que ese fuera el caso. De todas las personas que habían estado presentes en ese almacén, ¿por qué diablos tenía que interesarse por él? Ni siquiera le gustaba el agua. No por primera vez sospechó que ese mismo hecho pudo haber sido lo que atrajo la atención del duende del agua. Maldito sea el universo y sus humores retorcidos. Dio un suspiro exagerado cuando puso sus brazos detrás de él y se inclinó hacia atrás, mirando de reojo hacia él cuando no respondió. Cuando captó el rabillo del ojo, suspiró de nuevo e inclinándose aún más hacia atrás para tensar su generoso pecho contra el delgado kimono azul que vestían. Oh, sí, olvidó mencionar el hecho de que este kami en particular también tomó la forma de una mujer hermosa. Lo hizo y también era muy consciente de ese hecho. Uore también estaba jugando bastante libremente con el término. Bueno, llamarlo kimono probablemente tampoco era del todo correcto. Estaba más cerca de un yukata, una versión ligera de verano e incluso entonces ligero ni siquiera empezaba a describir la cosa. Era como una sola capa de tela fina con la forma general de una túnica que le parecía a la vez demasiado holgada y demasiado ajustada para ella. Apretado en el sentido de que la abrazaba como si estuviera mojado, afortunadamente no lo estaba, de lo contrario su hombro estaría permanentemente empapado, y suelto porque la maldita cosa parecía estar siempre resbalándose de ella y apenas lograba sujetarse por el estanqueidad mencionada anteriormente. Su derramamiento de la maldita cosa parecía ser lo único que la mantenía en su cuerpo y él no podía envolver su cabeza alrededor de ella. Para ahorrarse el problema, y su cordura, trató de atribuirlo al hecho de que ella, era un espíritu y, por lo tanto, no estaba sujeto a las mismas limitaciones físicas a las que estaba acostumbrado. No lo hizo menos molesto. Cuando sus ojos se sintieron inevitablemente atraídos por la carne que intentaba derramarse fuera de su bata, sus labios se dibujaron en una sonrisa satisfecha por un momento antes de reducirse a una sonrisa tímida. ¿Te gusta lo que ves, Kabuto-kun? Su respuesta fue el polvo rojo que se extendió debajo de sus gafas cuando él se negó rotundamente a responder verbalmente a eso. Soltó una risita, una cosa melodiosa que sonaba como campanas de viento bajo la lluvia, y comenzó a balancear suavemente las piernas desde su posición. Está bien si lo haces, Kabuto-kun. No me importa en absoluto. Su voz se redujo a un susurro ronco. De hecho, me gusta cuando miras. Esos ojos oscuros tuyos recorriendo mi carne pálida y expuesta. Ella dio un pequeño escalofrío. Oh, solo me pone la piel de gallina. Su sonrisa se volvió malvada. Quiero ver. Si tu carne estuviera más expuesta, estarías desnudo. Continuó mirando hacia adelante. No es apropiado. Eso no es tan divertido, frunció el ceño. Siempre es mejor tener algo para cubrir las cantidades mínimas. Es más tentador, ¿ves? Toda esta carne que puedes ver, pero no puedes evitar seguirla hasta lo que no puedes ver. Sabes que está ahí, bloqueado solo por un pedacito diminuto de tela. Su mano subió hasta su clavícula y luego siguió la caída de su bata a lo largo de su pecho, hundiéndose cada vez más.
Expuesto a ti, tomaría tan poco, deseas con todas tus fuerzas que algo le diera, justo, él, más pequeño, tirón, su dedo se enganchó en el punto de encuentro de los dos lados e hizo una demostración de lo fácil que sería tirar hacia abajo. Su busto amenazó con derramarse, pero por algún milagro permaneció cubierto, aunque apenas. Un gemido bajo escapó de sus labios pintados y su pecho se agitó con respiraciones cortas y excitadas. Pero los deseos son para tontos, Kabuto-kun, nunca sale nada de ellos. ¿Sabes de dónde vienen las cosas? Esperó solo un segundo a que él respondiera antes de continuar. Oración. Prácticamente ronroneó la palabra. ¿Me rezarás, Kabuto-kun? ¿Rezarás a Jundoime y me dirás todos tus deseos para que pueda cumplirlos? Kabuto tragó un nudo en su garganta, muy consciente de sus mejillas ardiendo y el sudor que comenzaba a acumularse en la parte posterior de su cuello. En algún momento había girado la cabeza para mirarla mejor, aunque no tenía idea de cuándo, pero mientras sus ojos originalmente habían seguido sus manos, ahora estaban perdidos en esos ojos azul verdosos brillantes. Su mano dejó su pecho para flotar frente a su rostro, donde besó suavemente su palma y luego la sostuvo frente a ella como si fuera a soplar un beso. Un repentino rocío de niebla golpeó a Kabuto en la cara, empapando su flequillo y aferrándose a sus anteojos mientras la risa de ella brotaba como un arroyo. No puedo creer que te hayas enamorado de eso otra vez, Kabuto-kun. Ella le sonrió brillantemente, la picardía brillando en sus ojos. Lo suficientemente calmado, Kabuto le devolvió la mirada al frente y ella hizo un puchero por la pérdida de su atención. Sus mejillas aún estaban teñidas de un ligero tono rosado. Au, no seas así, Kabuto-kun. Sabes que solo me estoy divirtiendo un poco, si realmente quieres ver, solo tienes que preguntar, pensé que venías de un Isaku, murmuró. ¿Tus lazos con los Chizuno deberían llevarte a ser puro o algo así? Oh, Kabuto-kun, dulce cosita, irónico considerando que él era por mucho el más grande de los dos. Soy un kami de agua. El agua se usa para purificar durante un Chizu, pero ¿a dónde crees que van todas esas cosas impuras? Dio un suspiro resignado al darse cuenta. En el agua. Exactamente. Ella sonrió. Dentro, de mi lado. ¿Quieres estar dentro de mí también? No voy a responder eso. Su sonrisa se extendió de oreja a oreja. Te estoy agotando, Kabuto-kun, y solo ha sido un día. Serás mío dentro de una semana. Si tú lo dices. Honestamente, no era una perspectiva del todo horrible, pero ¿por qué tenía que ser una kami del agua? El universo se reía de él, divertido por su propio humor enfermizo. Él simplemente lo sabía. Ah, así que aquí es donde todos ustedes fueron. Naruto se refería principalmente a Tsunami, que había caído inconsciente sobre él en el mundo real, pero parecía haber muchos visitantes en el sello en este momento. Isobu estaba sentado en el regazo de Tsunami con Gaara cerca, queriendo estar cerca de su amada hermana, pero no lo suficientemente cerca de Tsunami como para querer estar sentado pegado a ella. Karura estaba entre Tsunami y Gaara, mientras que Temari parecía haber pasado de visita y estaba frente al Biju. No muy lejos, estaba bastante seguro de haber visto a Katsuri y Shizune admirando algunas de las flores en el jardín de Karura mientras que Igo y Sai discutían algo en voz baja mientras se apoyaban contra la pared del palacio. Sai lo notó y lo saludó con la mano rápidamente, sin importarle la extrañeza de toda esta situación o habiendo tenido suficiente tiempo para acostumbrarse a ella. No estaba seguro de cómo sería posible esto último, pero era Sai, por lo que estaba dispuesto a permanecer con la mente abierta. Teniendo en cuenta el problema en el que se metieron los lobos y el hecho de que había estado trabajando con Naruto durante años, bueno, tal vez estaba más acostumbrado a lo extraño que el shinobi promedio. Lo que realmente decía algo si pensabas en la mierda absolutamente estúpida que tu shinobi diario podía hacer sin ninguna consideración. ¿Eran Mito y Naruto hablando con Tayuya? Lo que sea que Oto Kunoichi estaba diciendo, Mito parecía bastante interesado, pero Naruto parecía terriblemente incómodo. Las mejillas de los tres tenían varios grados de rojo. Probablemente era más seguro no preguntar de qué estaban hablando. Ah, amado, ¿no es maravilloso? Karura se levantó de su asiento y le sonrió. Hay tanta gente aquí ahora. Sí, asintió. Puedo ver eso. No esperaba verlos aquí tan pronto. Acababa de darle a Tsunami su sello y no esperaba nada como esto, pero ella era la única aquí que no estaba acostumbrada a tratar con chakra, así que tal vez eso era de esperar. Sin embargo, cuando se trataba de los demás, no se habían derrumbado y parecían estar bien cuando los dejó. Todavía le quedaban más focas, pero por el momento su principal preocupación había sido tratar de averiguar qué le había pasado a Tsunami.
Ciertamente había habido peores posibilidades que ella terminando en el sello, por lo que probablemente esto era lo mejor. Bueno, apenas podía esperar para conocerlos a todos, explicó. Entonces, cuando estuve seguro de que habías terminado, saqué cada uno. Su expresión se volvió tímida. Creo que me emocioné demasiado cuando agarré a Tsunami-chan, pero todos los demás estaban explorando. Ya veo. Miró alrededor del patio del palacio. ¿Siguen aquí por elección o están atrapados? Por el rabillo del ojo Keigo se encogió de hombros, obviamente habiéndolo escuchado. No tengo absolutamente ninguna idea de cómo volver. Junto a él, Saya sintió con la cabeza. Karura pareció sorprendida, como si ni siquiera hubiera considerado esa posibilidad. Tal vez las cosas iban a ser un poco más complicadas de lo que pensaba. Por una medida de excepción en cuestión de minutos, Naruto había poseído su propio sello durante toda su vida. Su chakra siempre había volado a través de él y había lidiado con eso desde sus primeras experiencias con la manipulación de chakra. Acceder a él, y cortar esa conexión, había llegado a él casi como una segunda naturaleza y había tenido mucha práctica visitando a Mito y ahora a Karura e Isobu. Naruto, de manera similar, siempre había tenido su parte del sello y se había entrenado específicamente en el uso del chakra de Mito. Cada vez que necesitaba dejar el sello de Mito, o por extensión uno de los sellos de Naruto, solo necesitaba cortar la conexión establecida con su propio sello. Gaara también era alguien acostumbrado a lidiar con su sello y después de que Karura lo llamara y lo despidiera casi todas las noches durante algunas semanas, logró dominarlo él mismo. Los otros eran una historia diferente. Temari, el primero de ellos en conectarse con el sello, generalmente entraba con Naruto o Gaara y siempre se iba con ellos también. Cuando cortaron sus conexiones, la sacaron con ellos. En las pocas veces que la había visitado sola, Karura había sido quien la ahuyentó, generalmente porque esperaba la visita de Naruto y quería disfrutar ese momento en privado. O lo más privado posible cuando había otros ocupantes del sello que entraban y salían como quisieran, y al ver que era el sello de Karura, pudo expulsar a la mayoría de los visitantes a voluntad. El tema de que alguien no pudiera irse nunca se les había ocurrido a ninguno de ellos. Bueno, no poder irse no era el problema porque todavía podían irse, solo que no por su cuenta. Requerirían que Karura o Naruto, o Isobu si estuvieran en su playa o Mito si estuvieran en su pequeña morada, los eliminen cuando deseen regresar al mundo físico. Eso no era exactamente práctico, especialmente si necesitaban irse, pero Karura se sentía solo hablador y no quería que se fueran. Llamar a Naruto cada vez simplemente no iba a funcionar. Para remediar eso, Naruto había pasado lo que parecían varias horas, trabajando uno por uno con los shinobi en su sello para ayudarlos a cortar la conexión ellos mismos. Ellos no habían sido exactamente los que lo establecieron. Karura lo había hecho cuando los atrajo, algo que Naruto no se había dado cuenta de que ella era realmente capaz de hacer y resultó que ella tampoco lo había sabido hasta que funcionó, así que invirtiendo eso la conexión fue un poco más desafiante, pero aseguró que pudieran irse si Karura alguna vez volvía a hacer algo así. Ella prometió que no lo haría, por supuesto, pero Naruto también era muy consciente de que podía ser más que un poco impulsiva cuando se emocionaba, por lo que lo más probable era que terminara haciéndolo antes de darse cuenta de que estaba rompiendo esa promesa. No podía reprochárselo exactamente, así que era mejor tener contingencias en caso de que sucediera. Como contingencia adicional, había logrado obtener el acuerdo de Mito de que ella ayudaría a cortar la conexión con el sello para cualquiera que viniera a su morada en busca de ayuda. Debido a que estarían en su sello en lugar de en el de Karura y no eran Naruto, el único que no podía expulsar de él, serían enviados de regreso al mundo físico de inmediato. Naruto no pensó que eso sería necesario, pero más vale prevenir que lamentar y arreglarlo hizo que pareciera un logro cuando en realidad estaba más que feliz de hacer algo tan simple por él. Bueno, ella parecía más que feliz de hacer cualquier cosa por él y tan genuina como parecía, y por mucho que él quisiera creer que podía confiar en ella, simplemente era incapaz de dejar de lado por completo los recuerdos de la última vez que le había dado. Demasiado margen de maniobra. Si bien había sufrido, finalmente fue Tatsuki quien pagó el precio real. No aprender su lección de eso habría sido un insulto a su memoria, pero también existía la posibilidad de que Mito hubiera aprendido una lección por su cuenta. Si esa lección fue no hacer lo que ella había hecho antes o si había sido simplemente ser más sutil al respecto, bueno, eso fue lo que hizo que le resultara más difícil volver a confiar en ella. Sin embargo, con todo el shinobi ocupado, eso todavía dejó a Tsunami necesitando una salida.
A diferencia de los demás, ella tenía absolutamente cero experiencia con chakra y, en general, la academia tardó 2 años en llevar a los aspirantes a Shinobi a un punto en el que pudieran aprender jutsu de rango E de acuerdo. 8 meses de eso fue teoría para chakra, armas, taijutsu, y tratando de perforar tanto el código Shinobi como algo de sentido común en los mocosos, pero aún así, tomó mucho más tiempo entrenar a alguien para usar chakra de lo que Naruto realmente tuvo tiempo. Y eso sin siquiera tomar en cuenta el hecho de que él tendría que aumentar artificialmente sus bobinas de chakra para poder usarla tan lejos en su vida, y ese era un proceso que podría llevar años solo para realizarse de manera segura. También era solo teórico, nadie lo había logrado nunca. Entonces, a menos que él pudiera darle un nuevo, Naruto hizo una pausa. Él podría, ¿no? Su sello. Ni siquiera había probado su sello todavía, pero si ya estaba haciendo lo que pretendía sin ser activado, entonces Tsunami nunca tuvo que activarlo, ¿verdad? Su plan original había sido simplemente crear una habitación dentro del palacio de Karura que estaría ligada directamente al sello que ya había colocado en Tsunami que, en teoría, enviaría su conciencia de regreso al sello. En lugar de crear un Kage Bunshin, ya que ella no era capaz de hacerlo, simplemente regresaría a su cuerpo. Probablemente. Una segunda opción había sido esencialmente crear un subsello dentro de Karura que él hizo exclusivamente del dominio de Tsunami, entonces ella podría expulsarse a voluntad. Se suponía que los sellos dentro de los sellos eran imposibles, pero también lo era la mitad de la mierda que hizo con Shellkeeper, por lo que a Naruto no le preocupaba no poder lograrlo. Por supuesto, si él le estaba dando control sobre una parte del sello de Karura, también se preguntaba si no sería una buena opción simplemente darle su influencia sobre todo el asunto. Él no se lo diría a ninguno de los dos, pero si Karura iba a llevar a Tsunami al sello, sería bueno si algunas de las cosas que Tsunami quería cambiar pudieran cambiarse sin pedírselo a Karura o a él mismo. Puede que ni siquiera lo notara, pero ese no era el punto. Ella ya estaba a cargo de su palacio en Nami, ¿por qué no darle el mismo tipo de autoridad sobre el de Karura? Era mucho más probable que identificara problemas aquí que cualquiera de ellos y si tuviera autoridad sobre el sello, podrían solucionarse tan pronto como los notara. Naruto realmente tuvo que preguntarse, con todo el aspecto del espacio-tiempo de los sellos entrando en juego, si notaría el problema antes de que se cambiara o si el sello simplemente sacaría la corrección de su mente antes de que tuviera la oportunidad de verlo. La curiosidad por eso solo fue suficiente para que él lo llevara a cabo. Y dado que ella tiene autoridad sobre el sello, también debería poder expulsarse a voluntad, incluso dentro del dominio de Karura. Así que podía elegir entre 3 soluciones potenciales para la situación de Tsunami. Pero como antes, cuando tuvo que decidir a quién darle un sello, ¿por qué tuvo que elegir? Naruto-sama. Tsunami parecía tan insegura como sonaba, aunque también había un enrojecimiento distintivo en sus mejillas bajo su mirada. Has estado mirando por un tiempo ahora. ¿Está todo bien? Bien, bien. Hizo a un lado su preocupación y luego se detuvo. ¿Alguna vez has pensado en poder hacer algunas de las cosas que Shinobi puede hacer? Preguntó. ¿Caminando en las paredes, viajando súper rápido, tener más de uno de mí? Ella preguntó, interrumpiendo. Sus ojos ya brillaban. Sí, exactamente. Cosas así. Suenan increíbles. Naruto asintió. Está bien, entonces dirígete a mi habitación cuando despiertes. El rojo en sus mejillas se profundizó considerablemente. Y comenzaremos con algo que te ayudará a hacer eso. Parecía avergonzada por su suposición, pero no menos emocionada. En su brazo, Shellkeeper brilló brevemente, modificando el sello de Karura para agregar un dominio personal para Tsunami y permitirle cierto control sobre el sello principal. Está bien, vamos. Con un pensamiento, la dueña del palacio fue expulsada del sello y devuelta a su cuerpo. Naruto se acercó a Karura y le dio un rápido beso en la mejilla. Volveré más tarde, amor. Él prometió. Necesito asegurarme de que todo esté en orden antes de que se me olvide algo. Ella estaba, comprensiblemente, decepcionada, pero rápidamente se animó cuando se le ocurrió una idea. ¿Eso significa que obtengo una recompensa? Preguntó esperanzada. ¿Estás seguro de que no preferirías un castigo? Una ceja se elevó. ¿La mazmorra? Sus ojos brillaban de placer. Te veré allí más tarde, Karura. Dejó el sello, y un tanuki muy feliz. ¿Qué demonios es eso? Exclamó el último Senju, una mezcla de sorpresa, asombro y disgusto absoluto. ¿Es todo, mamá? ¿Demasiado? Orochimaru tiró de los labios de Sasuke para que fruncieran el ceño, mirando críticamente el torso creado. Podrías esconder legítimamente a un estudiante de la academia en una de esas cosas.
Creo que podrías estar exagerando un poco, un estudiante graduado de la academia. Tsunade negó con la cabeza. ¿Qué diablos estabas pensando? Orochimaru se encogió de hombros. Solo estaba jugando un poco. Tengo la opción de hacer lo que quiera, así que sería negligente de mi parte no probar algunas posibilidades más extremas. Una mirada sospechosa fue enviada en su dirección en respuesta. Pensé que la idea era crear un cuerpo para atraer a Naruto, ¿no debería adaptarse a su gusto? Son senos, Tsunade. Orochimaru se defendió. Posiblemente la cosa más maravillosa que existe en este mundo. Difícilmente puedo verlo quejándose de tener más. Tsunade se cruzó de brazos y se inclinó ligeramente hacia atrás, su rostro adoptando una expresión desafiante. Tú eres el que aparentemente está enamorado de los senos. Pensé que tener un par normal te habría hecho consciente de los inconvenientes asociados. Ella se relajó un poco. Además, estoy bastante seguro de que Naruto es más un hombre de culo de todos modos. Los senos son solo una ventaja. Orochimaru la despidió. Puedo construir este cuerpo desde cero, Tsunade. Puedo eliminar, o al menos reducir en gran medida, esos inconvenientes. Hizo una pausa, frunciendo el ceño. Y puede que tengas razón sobre sus gustos. La mirada se volvió sospechosa. Espera, ¿cómo sabes eso? Apartando la mirada rápidamente, Tsunade trató de cambiar de tema. No importa eso, ¿qué fue eso de negar los inconvenientes de los senos grandes? Solo algunas modificaciones para aumentar el apoyo natural en la espalda y la columna. Orochimaru agitó las manos con desdén, obviamente sin considerarlo tan importante al final. ¿Cómo? Los suyos no eran exactamente naturales, bastante parecidos, solo, alentados, y venían con todos los problemas que uno esperaría. Si había una solución, quería tenerla en sus manos. Oh, no. Orochimaru movió un dedo. Si no puedo tener el secreto de tus senos, no puedes tener mi mejora para ellos. Levantando una ceja, Tsunade hizo un gesto hacia el torso. Apenas pareces necesitarlo. Dales una sensación. ¿Qué? Dales una idea y luego dime que lo he descubierto. Oh, Dios mío, ¿por qué se siente así? De alguna manera, era como hundir la mano en masa húmeda, y no se refería a una masa que se había secado, sino a algo que se había dejado caer en un fregadero lleno de agua, y tratar de comprimir un globo demasiado inflado, cediendo a tus caricias y luego volviendo a presionar de repente con una dureza inquietante mientras casi se pega a tu mano. ¿De qué diablos están llenas estas cosas? Los modelé a partir de un pez globo, en realidad. La mirada de Tsunade estaba absolutamente horrorizada. ¿Por qué? Se las arregló para susurrar. Orochimaru se encogió de hombros. No hay límites para la ciencia, Tsunade. Si te permito modelar el cuerpo como el mío y te doy los secretos de mis senos, tienes que prometer compartir tu método para fortalecer la espalda y luego prometer que nunca, nunca, volverás a hacer algo así. Orochimaru sonrió. Trato. Por alguna razón, Tsunade tenía la sensación de que lo había hecho a propósito, pero por el momento no podía decidirse a preocuparse. Ella solo quería que esta abominación se fuera. Cuando Tsunami despertó de lo que fuera que Naruto había hecho, se sentía un poco adolorida en todo el cuerpo pero extrañamente enérgica. Era casi como si estuviera ansiosa o emocionada, pero no del todo y le costó mucho tratar de entenderlo ella misma, y mucho menos explicarlo. Todo su ser parecía vibrar con algo que debería estar haciendo pero que no tenía idea de qué o cómo hacer. Para ser honesta, era un poco incómodo y esperaba acostumbrarse pronto. Levantándose de la cama, su cama, se dio cuenta, echó un vistazo a su habitación. Naruto o uno de los lobos debe haberla trasladado aquí después de que perdió el conocimiento. Por supuesto, ella no había estado completamente inconsciente porque, a diferencia de una persona promedio, su conciencia tuvo la oportunidad de escabullirse en la cabeza de Naruto, como Karura la había descrito, donde había podido pasar más tiempo con el mujer. Era, bueno, tener una amiga que parecía tener más o menos su edad. Tsunami realmente no tenía ninguno de esos. Bueno, pensó que Karura tenía más o menos su edad, pero no estaba dispuesta a preguntar. Eso sería grosero. Una mirada al reloj reveló que era solo media tarde, lo que significaba que la mayor parte del trabajo del día debería estar hecho, pero aún habría mucho para que ella supervisara mientras el palacio comenzaba a relajarse para la noche. Los pisos inferiores, al menos. Naruto y sus lobos tenían horarios extraños. Su plan había sido controlar a las niñas para asegurarse de que los deberes regulares se habían completado según el estándar y luego tratar de ponerse al día con su propio trabajo aquí en el último piso, pero una carta en el piso junto a su puerta la atrapó. Atención. Tsunami no recibió correo.
Alguna vez. Hubo una carta de su padre cuando llegó a Konoha para hacerle saber que había llegado a salvo y que regresaría pronto, pero más allá de eso, nunca llegó nada dirigido a ella. Facturas y facturas ocasionalmente llegaban a la casa, pero siempre habían estado a nombre de su padre y generalmente se entregaban por mensajería privada porque Nami no tenía exactamente un sistema de correo bajo el gobierno de Gato. Por alguna razón, Tsunami dudaba mucho de que su padre le hubiera escrito cuando todavía estaba aquí en Nami. Hubiera sido mucho más fácil simplemente pasar, y suponiendo que él quisiera mantener su distancia del palacio, no era como si ella no se detuviera en la casa regularmente. De hecho, les preparaba la cena en casa 4 o 5 días a la semana de media y otros días les enviaba comida preparada por las cocinas de palacio para asegurarse de que estuvieran bien alimentados en su ausencia. Si necesitaba decirle algo, tenía más que amplias oportunidades en esas noches. Sentándose en su cama, abrió el sobre y sacó la carta que contenía. La escritura a mano era perezosa y poseía una calidad casi de bucle que al principio le resultó un poco difícil de leer, como si el escritor no pudiera molestarse en levantar la mano por completo después de los trazos individuales y solo lo hizo parcialmente antes de continuar, pero pronto lo logró. Para averiguarlo. Era de Kakashi. Eso solo fue sorprendente. No había sabido nada de él desde que su equipo había ayudado a defender a su padre, a pesar de que más tarde se enteró de que se había detenido en Nami por un tiempo después de que Tsukuyomi y los lobos hubieran estado en Mizunokuni. Todavía no estaba del todo contenta de que él no se hubiera tomado el tiempo de pasar por allí, así que no esperaba que le escribiera. Sin embargo, lo que terminó siendo más sorprendente fue lo que él le estaba pidiendo que hiciera. Sintió que su rostro se calentaba. ¿Preparar a Naruto y Mikoto? ¿Como amantes? Sin duda, era una tarea difícil y, teniendo en cuenta que la mujer constantemente se proclamaba a sí misma como la madre de Naruto, algo parecía decididamente incorrecto. Aún así, pondría al hombre en deuda con ella y le daría la oportunidad a Tsunami de hacerse amiga de una mujer que ella sabía que de hecho tenía que tener cerca de su edad. Se esforzó mucho en ignorar lo que eso sugería sobre la diferencia entre su propia edad y la de Naruto. Además, tenía que poder hablar de sus experiencias con alguien, ¿por qué no Mikoto? Creo que voy a echar un vistazo, Kabuto-kun. No me extrañes demasiado mientras no estoy, volveré antes de que te des cuenta. La Kami menor se estiró desde su posición sobre su hombro antes de deslizarse para pararse en el aire como si fuera sólido y un segundo después había cruzado los tobillos para que pareciera más como si estuviera flotando. Supuso que, de cualquier manera, ella probablemente había estado flotando, pero se sintió más cómodo cuando se veía de esa manera. Tómate el tiempo que necesites. Fue su respuesta. Con suerte, sería lo suficientemente largo para que su cabello finalmente se secara. La humedad en Nami ya era bastante mala, pero Jundo parecía especialmente partidario de mojarse el pelo. Probablemente fue lo mejor, su cabello tendía a secarse más rápido que su ropa, aunque no lo suficientemente rápido para sus preferencias. Au, no seas así, Kabuto-kun. Ella hizo un puchero. Sabes que me extrañarás. Volverás. Lo declaró como un simple hecho, pero sonaba más como si estuviera repitiendo una sentencia de muerte que acababa de recibir. Tú lo sabes. Ella sonrió. Acercándose a su mejilla, plantó un breve beso, tan húmedo como parecía volverse todo lo que tocaba, y luego le dio un aleteo antes de hundirse en la humedad del aire como una niebla que se disipa. No podía verla, pero tampoco confiaba en absoluto en que ella se hubiera ido. No habría sido la primera vez que fingía irse solo para sorprenderlo con su propia lluvia privada. Él no creería que ella realmente se había ido hasta que recibiera la noticia de que estaba aterrorizando a alguien más y para cuando eso llegara a él, bueno, probablemente ya estaría sobre su hombro contándole todo sobre eso con una risita. Simplemente estaría agradecido de que no hubiera sido él esta vez. Mientras trataba de volver a su trabajo, que era una serie de papeles que habían sido mojados y secados tantas veces que ahora estaban permanentemente deformados, seguía encontrando que su atención se desviaba y se dio cuenta. Si bien su presencia era irritante, se sentía mucho más cómodo cuando ella estaba en algún lugar donde pudiera vigilarla. Al menos entonces tenía la oportunidad de ver venir lo que fuera que ella iba a hacer. En realidad, nunca lo hizo, pero aún existía la posibilidad. Así, no tenía ni idea de cuándo volvería a aparecer o qué estaría haciendo cuando lo hiciera. Lo hizo sentir incómodo, pero tal vez esta también era una oportunidad. Necesitaba encontrar un poncho o algo antes de que ella regresara. Probablemente lo iba a necesitar. Isaku.
cazo utilizado durante el rito de purificación de Tsu para llevar las aguas de un Tsubachi a las manos y la boca. Jundo, pureza. Bueno chicos, eso es todo por ahora. Trataré de subir el próximo video lo más pronto posible.